Hola, esto es 3 al Cubo, un podcast de la Asociación Sevillana de Juegos de Mesa y la red La Tecnologería, donde venimos a hablar de juegos de mesa modernos. Yo soy José Mari García y al otro lado de la línea tenemos a David Muñoz. Hola David, ¿qué tal? Hola a todos. Tenemos a Pablo Trinidad, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y a Joaquín González, ¿qué tal, tío? Muy buenas, Cubers, ¿qué tal? Bueno, pues nada, aquí estamos de vuelta en este siguiente episodio de esta cuarta temporada. Y bueno, antes de meternos en el tema que te quema, que hoy traemos... Déjame adivinar, ¿cuál será? No lo sé, la gente no es capaz de deducir el tema del que hoy vamos a hablar. Sí, intenta soltar ahí alguna pista, pero nadie ha caído. No, pero bueno. Hemos soltado indicios y nadie... Bueno, hablaremos de juegos de deducción, efectivamente, pero antes de eso, pues como siempre, tenemos que hacernos eco de los comentarios de los oyentes. Y esta vez, nos ha llegado un comentario de cierto personaje que ya se está convirtiendo en un habitual. Así que venga, vamos a escucharlo. Así empezamos algunos. Bueno, una pena que para hablar del sistema draft no hayáis hablado de su juego fundador. Me refiero sin ningún género de dudas al Carcassonne. El Carcassonne donde el mercado no está en las losetas que tú robas, sino en el espacio que ocupas con esas losetas. Un espacio que es limitado y que se va ocupando por los jugadores. Ahí está el verdadero juego. Después todo el espacio lo puedes ocupar con tu propia... personalidad, tu propio juego, ¿no? La ciudad, que si el camino, que si los conventos. Pero la verdadera es como el Go. Es como el Go. El Carcassonne es muy parecido al Go, el nivel de profundidad que tiene. Y bueno, no nos pasa desapercibido los verdaderos expertos del Carcassonne, que es una metáfora perfecta del universo, el espacio vacío que empiezas a llenar, ¿no? La mesa, ese es el verdadero mercado que tú estás robando a los demás. Es un posicionamiento también de vida, ¿no? No, este es mi espacio, no el tuyo. Es como, esta es mi opinión y no la tuya, ¿no? Este es mi trabajo y no el tuyo, esta es mi personalidad y no la tuya, ¿no? Este es mi yogur Danone y este es tu yogur Yoplait. Es como un posicionamiento frente al mundo, desde el mundo. No hay nada mejor que el Carcassonne. Bueno, espero que os haya ayudado. Un saludo. Y luego yo no puedo hablar del Catán. Yo quise estar ahora mismo conteniendo. Hombre. Estoy por levantarme. Irme. En fin, Nada, agradecemos todo tipo de realimentación, todo tipo de comentarios. Sí, pero quizá este caballero se debería de escuchar de nuevo el episodio anterior y a ver si entiende la definición de draft. Hombre, pero es que también depende si es la tercera o la cuarta edición del Carcassonne. La edición décimo aniversario. Porque, hombre, en una tienes una más cogiendo sobre la marcha, en otra tienes tres en la mano. Hombre, es que a lo mejor somos nosotros que no hemos entendido suficientemente bien a nuestros oyentes. Puede ser. Aunque... Es verdad. Y aunque no sentará precedente, porque me niego a que siente precedente, yo voy a coger el argumento del Troll Residente por una vez en toda la historia del programa y digo, si el draft es el del espacio que deja en el mapa a nuestra loseta, quiere decir que en los 18XX el draft es de la loseta que le vamos a robar para entrar en Nueva York. Y lo dejo, no contestéis. Ahí lo dejo. Que cada cual lo piense. Bueno, a ver, yo creo que por simetría con el argumento de nuestro Troll Residente, él ha terminado su exposición y abandona el programa. Yo creo que tú debes hacer lo mismo. Joaquín, de verdad, bienvenido, gracias por venir. Ya sabes dónde está la puerta. Ante este nivelón que está teniendo el podcast, yo creo que lo mejor es que pasemos a la cortinilla y a la siguiente ronda. Esta temporada va a ser rápidamente olvidada en los anales de la historia. Venga, coge tus cuchillos y vete, venga.
Bueno, pues nada, empezamos esta primera ronda de nuestro episodio de hoy poniéndonos el monóculo para hablar de juegos de deducción. Vamos a hablar hoy ¿Eso de qué va? Bueno, pues son juegos como en la ya clásica definición que solemos hacer, son juegos que se parecen al Cluedo. ¿Al Cluedo? Totalmente. Eso es así. Juegos que se parecen al Cluedo. Infernal. Juegos en el que hay que adivinar algo, ¿no? Exacto. En el que tenemos un conjunto amplio de posibilidades y tenemos que quedarnos con la que es válida a través de un proceso deductivo en el que vamos adquiriendo poco a poco más información que nos ayuda a ir estrechando ese universo de opciones, ¿no? Exactamente. Y por ahí va la película. Aunque, si aprovechando esta primera ronda, luego están los juegos especulativos que reflejan muy bien lo que es el mundo de Sherlock Holmes, en el que tú escuchas las explicaciones, los argumentos de todos los casos y dices, pero ¿cómo narices este tío se ha llegado a esta conclusión? Y donde hay mucho de especulación y te tienes que acabar mojando. En fin, esa es mi primera contribución al mundo deductivo. ¿Qué os parece? Bueno, has dicho ahí una cosa es juegos que se parecen al Cluedo y como tú has dicho, en el Cluedo hay un misterio que resolver y hay que recoger las piezas para resolverlo. Aquí ha faltado un poco una de las palabras clave, que era que siempre, normalmente con ese proceso de lógica, de descarte, ¿no? de deducción. Y yo añadiría un poco, para mí, creo que esa idea de que el mecanismo central del juego, el objetivo central del juego es conseguir esas pistas, ¿no? Y aquí, pues, hay muchos juegos que tienen este objetivo central y yo diría que hay distintos tipos de juegos. No sé si queréis que vayamos viendo, por lo menos que yo he visto que esto tiene distintas implementaciones. Aunque siempre hay un concepto importante que me aparece, que es el concepto de tiempo. Es decir, claro, hay que averiguar algo, ¿no? Pero normalmente en un tiempo hay que averiguar agotado. algo antes que los demás o antes que un cierto tiempo, ¿no? Porque cada vez hay más pistas. Claro, sí. Sí juega un poco con el tema de que seas capaz de interpretar las pistas antes que los demás, ¿no? O quizá ser capaces de encontrar más pistas que los demás, ¿no? Dependiendo del tipo de juego. Sí, pero eso es cuando es competitivo, ¿no? Luego también tenemos algunos cooperativos, como sí, hay algunos que son cooperativos, el Sherlock Holmes Detective Asesor, ¿no? Donde hay digamos, una línea virtual que te marca el éxito o el fracaso, pero bueno, al final también es un tipo de juego que se disfruta mucho más el camino que el resultado final, ¿no? Por complejo. Pero sí, la competición, en caso de haberla, está en llegar antes a una conclusión que el resto. Y ya las mecánicas pues te acompañan a pues, de qué forma obtienes esa información, de qué forma puedes obstaculizar a los demás para que no la obtengan, ¿no? Y es esos elementos de interacción que hacen que sea un solitario multijugador o que haya más chicha, ¿no? Eso yo quería decir, porque todas las descripciones que estáis dando, cierto, son de juegos de deducción, pero se reducen mucho a un subgrupo de juegos de deducción que son, o me parecen más bien puzzles. Es decir, juegos en los que hay una solución por conseguir y que o bien lo hacéis en equipo o lo hacéis competitivamente por encontrar esa solución. Pero hay varios otros juegos que tienen esos elementos deductivos en los que no se trata de una carrera por hallar la solución del problema. Se solaparían, por ejemplo, aquí los juegos de roles ocultos, en los que tienes que adivinar cuáles son los de tu equipo, que por ser un tema suficientemente amplio, con suficiente categoría de juegos, yo prefiero dejar de lado y en la selección de juegos del final del episodio pues no iba a mencionar ninguno, pero el tema, no hay un puzzle en sí con una solución que tienes que encontrar, sino es localizar tu equipo y en función de cómo actúan los demás, y juegos incluso en los que tú tratas de favorecer una serie de circunstancias y los demás lo averiguan como varios juegos fiesta y algunas misiones que habrá después. Es decir, todos los juegos tipo puzzle son deductivos, pero no todos los juegos deductivos tienen por qué ser un puzzle, ni todos tienen por qué ser de roles ocultos, sino que hay muchos juegos en los que o la mecánica principal o parte de esa mecánica enlazada con otras cosas es el pensar
el averiguar información que de primeras no está clara. Bien porque te la da el juego, te la va proporcionando con cuentagotas, o bien porque son los otros jugadores los que, tratando de conseguir su fin, van dando pistas, van dando indicios de cuál es ese fin, y tú compites por conseguir el tuyo antes que ellos, no porque sea propiamente la solución a un mismo problema. Es que ahí también, si nos vamos a lo que es la definición de razonamiento deductivo, ¿no? Es extraer información implícita. Es decir, tú tienes al final un conocimiento y de ese conocimiento se pueden extraer algunas conclusiones, ¿no? Y aquí, bueno, no, si nos ponemos muy teórico, es si A implica B, ¿no? Es decir, si todo pájaro vuela y algo es un pájaro, puedo concluir que vuela, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Pues que algo es un pájaro. Bueno, y eso es lo que vas averiguando, ¿no? A medida que vas introduciendo más y más información en ese conocimiento, eres capaz de llegar a más conclusiones. Es decir, al final lo que tú tienes que obtener suelen ser conclusiones, en algunos casos complejas, textuales, como son los juegos de investigación, pero nunca nadie te va a dar exactamente el resultado. Te va a decir, oye, no es... Bueno, aunque el Cluedo en ese caso sí, ¿no? Es decir, casi que por... Sí, el objetivo final es tener clara la conclusión tener completa. clarísimo, otra subdivisión, ¿no? Hay juegos de tipo puzzle que te exigen la solución perfecta y juegos de tipo puzzle que te permiten aproximarte. Claro, sí. Entonces normalmente te van a decir... Una duda. Dime. ¿Todos los juegos de puzzle son de deducción? Bueno, es que estamos... ya es me vais a marcar el segundo strike, pero partimos de la base de que los puzzles no son juegos, ¿vale? Bueno... O sea, así de claro. No me jodas, y hay muchos que son muy clásicos. Juego de deducción por excelencia, el Mastermind. El Mastermind no es un juego, nos turnamos por resolver un puzzle. Los Exit, que ahora están súper de modas, no son juegos. Los Exit son nos juntamos tú y yo para resolver un puzzle. Y ya está, entonces, todos los juegos de puzzle, ¿cómo que todos los juegos de puzzle? Los puzzles no son juegos. Entonces, ahora ya continuáis hablando. Bueno, ya, tú ya te has mojado, me parece bien. O sea, los escape room y ese tipo de cosas no son juegos. Entonces, no son el damero maldito del periódico no es... No, son pasatiempos, claro. No son juegos de deducción, o sea, no tienen deducción tampoco, ese tipo de juegos. Tienen deducción porque tienes pistas y vas buscando la información que está implícita, pero no son juegos en el sentido de que los puedes hacer... Es un puzzle, tienes todas las piezas, la información está ahí completa. Cada vez que lo juegues lo vas a jugar igual. Claro, un juego principalmente necesita una interacción y un entorno cambiante. Un juego tiene que haber, tanto competitivo como cooperativo, las acciones de los jugadores tienen que alterar el resultado de cada partida. Y las acciones de los demás tienen que condicionar tus acciones. Efectivamente. Y los escape room, da igual que seas tú o sea tu compañero el que resuelva el acertijo para pasar a la siguiente puerta. Está ahí, lo puedes hacer tú solo, el resultado es independiente, da igual que tardes 10 minutos que tardes 25 minutos. Son entretenimientos, son pasatiempos, son más o menos divertidos según cómo estén bien hechos, pero no son un juego. Entonces, con esto, ¿nos garantizamos que nunca va a haber un programa especial de escape room en este programa? Si yo pudiera, ahora mismo votaba que no íbamos a hacer jamás un episodio de Escape Room, pero sé que como lo haga y mi mujer me escuche, no solo me quedo sin podcast, sino me quedo sin techo bajo el que dormir, perdón. Entonces, nunca diré no. Con lo cual no podemos deducir que vaya a ser ese el caso. Hombre, siempre podemos hacer como aquí hay dragones y hacer solo programas pares y decirle que eso está en un programa impar. Ah, pues también. Bueno, pues aquí has hablado del juego. Una de las cosas que has mencionado, a lo mejor los escape room está claro que no tienen un componente porque los jugadores tienen toda la información, ¿no? Esa idea de conseguir información es importante, pero ¿y el hundir la flota? El hundir la flota está en la... Es zona gris. Porque es un puzzle que tú le pones al otro, pero está condicionado, tú estás condicionado a lo que el otro te pone. Entonces, dado el número suficiente de partidas, puedes llegar a averiguar cómo juega el otro y dónde le gusta poner los barcos pequeños y dónde le gusta poner los barcos grandes. Pero nunca vas a poder jugar dos partidas iguales, porque por mucho que se parezca a su estilo de juego, hay suficiente variabilidad en cada uno de los puzzles que se pone. Es un poco como es todavía más gris que el Mastermind. El Mastermind es más puzzle.
Porque las opciones que te da el juego son menores. Sí, porque ¿En Mastermind todos pensáis que es puzzle o alguien piensa que es juego? Eso es... Es puzzle por turnos. Es un puzzle. En el Mansiones de la Locura parece como puzzle, además. Claro, yo cojo 5 colores, 5 fichitas de colores, las pongo, tú tratas de adivinar, yo te digo cuántas hay acertadas y cuántas hay acertadas en su sitio. Y tú cada vez vas tratando de resolver ese puzzle en menos movimientos. No, y además que en ese tipo de juego, bueno, siempre hay una parte especulativa, ¿no? En los juegos deductivos, ¿no? En la que empiezas disparando al aire y a ver para dónde cae, pero ¿no? es una... A ver, yo en el Mastermind... Y luego conocer los vicios. Perdón, No, juego de carreras, Mastermind. Pero el Mastermind, el que pone el problema a resolver, no interactúa más allá del primer turno. Luego no deja de ser una máquina que te ejecuta, no puedes tomar acciones. Si hubiera una cierta interacción, es decir, es como si te digo, toma, aquí tienes esta sopa de letras, resuélvela, ya me llamas luego. No, yo estaba pensando en claro, la variante competitiva en la que había 2 puzzles en paralelo, claro. Si pero solo hay un puzzle, es un puzzle. Y si cada uno está haciendo el puzzle. Pero da lo separado, mismo. Es por lo que dice Pablo. Si tú tuvieras una opción de cambiar una de las fichas de color cada vez que el otro hace un intento de acertar, podrías estar respondiendo a su ataque. Pero no hay respuesta más allá de decirle cómo lo está haciendo de bien o de mal. Que tú estés haciendo 2 puzzles y en uno lo resuelvas y en el otro des la solución, es lo mismo, es hacer en la mitad de tiempo lo que te llevaría el tiempo de 2 partidas. Pero son 2 partidas separadas de 2 puzzles separados. Y luego cae. O sea, que hundir la flota cae. Hundir la flota... igual, mira, lo mismo, ¿no? Hundir la flota es un poco como el Hugo. No puedes Hugo. mover tus barcos. No puedes... Eso es. Efectivamente. Pero te da mayor rango de libertad ese turno inicial. Claro, pero es lo mismo. No es igual porque vas resolviendo los dos a la vez, vas haciendo disparos alternos y según... Es igual que si tú y yo hacemos un Mastermind, tú pones tu código, yo pongo mi código y el primero es que una carrera de Mastermind en una cuadrícula, no lineal. A ver, hundir la flota es igual que y con 2 colores. Entonces estamos jugando a algo, ¿no? No es igual. Jugando algo, ¿no? A llegar antes que el otro, ¿no? Correcto, ahí efectivamente es donde estamos jugando, ¿no? O sea, ¿de qué estoy hablando? Nos estamos yendo por las ramas. El tema es que conforme el otro se vaya acercando a tus barcos y vaya tomando ventaja, tú puedes jugar de manera más agresiva o menos, mientras que en el Mastermind ni siquiera tienes esa variabilidad en función de aciertos que tenga el otro. Entonces, el hundir la flota es un juego bastante determinado que tiene una manera relativamente óptima de jugarlo y eres capaz de aprenderlo, ¿no? Un poco como el Conecta 4 en ese sentido de que tiene unas reglas que en el momento en que las aprendes el juego deja de interesarte porque se torna repetitivo. Sí, es más, esas hay normas óptimos. en el... Otro juego... Hay jugadas óptimas, pero el hundir la flota, esos óptimos te dejan más margen en función de cómo se vaya desarrollando cada partida. Puedes jugar más conservador o más agresivo siendo un puzzle. Partiendo de la base igual de que digo, el hundir la flota, nos ponemos puzzles mutuamente. Solo digo que un tipo de problema recurrente en los concursos de programación es resolver determinados puzzles. En algunos casos de hacer diagnóstico de sistemas y tal. En el último, el concurso de Google apareció uno idéntico y es que hay óptimos en el que tú vas disparando, por decirlo entre comillas, una serie con una serie de patrones y sabes que en vez de en 10 o en 11, que es con lo que pierdes, pues lo vas a conseguir en 8. Entonces, claro, eso para mí, igual que el tic-tac-toe, pues tú si sabes las reglas, nunca vas a perder, siempre vas a empatar, ¿no? Pero eso yo creo que son extremos. Nos podríamos ir a cosas un poquito más cercanas, ¿no? A todo esto. El estratego que lo saca en todos los programas, más que el Catán. De hecho, el estratego que está en la BGG como juego de deducción y yo lo iba a mencionar porque efectivamente... Por el tema de roles ocultos, que yo creo que a lo mejor podemos sacar ese... Hombre, no lo sé si por roles ocultos, porque tú tienes un rol y tú tienes el otro, y lo que son ocultos son las fichas. Sí. Pero es cierto que tú deduces dónde puede estar la bandera del otro en función de cómo se mueven las fichas del otro por el tablero. Sabes que las bombas no se mueven, entonces las fichas que se quedan siempre quietas, pues ya puedes pensar que es más probable que sean bombas. Y donde es más probable que estén bombas, es más probable que esté la bandera del otro. O puede que no. Porque ahí ya... Pero claro, ahí ya entra la deducción a cómo se está desarrollando la partida y a lo que conoces de tu adversario. Entonces yo creo que el estratego sí es
un juego de deducción, aunque empieza como un puzzle, porque tú empiezas con tu bandera en un sitio concreto, pero el desarrollo de la partida lo hace un puzzle cambiante que dentro de esa escala de grises que son todos estos juegos de deducción, porque ya digo, yo no es que tengo la taxonomía muy, muy apretada, pero si intento transmitir mis ideas, sí me parece que encajaría mejor como juego que como puzzle y que te asegura una cierta rejugabilidad, aunque llegue ciertas mecánicas que son mejores que otras. Nunca pones la bandera en la primera línea, por mucho que quieras sorprender al contrario. Bien. David. Venga, tocado y hundido. David, dale. El juego competitivo por antonomasia, ¿vale? Favorito de nuestro Troll Residente, Hanabi. Dios mío. Hanabi lo iba a mencionar. Hanabi es otro puzzle, en el fondo, es un puzzle que resuelves cooperativamente. Pero hay una deducción ¿Tampoco inversa. un juego, Joaquín? Lo he jugado. Me estás matando poco. hoy, ¿eh? Es que, a ver, el Joking está hoy poniendo el listón alto. No, claro. Es que me parece otro puzzle. Lo que pasa es que es cierto. ¿Un puzzle? Es un puzzle. Tiene una solución. Los Tú puzzles tienes son un objetivo juegos. claro. Claro. Y el objetivo es el mismo. Lo que pasa es que dentro de esta zona de grises que hemos ido, en los que en un extremo nada negro, que es el puzzle total, es el Mastermind, un puzzle, un gris muy oscuro es el hundir la flota, un gris bastante más claro es el estratego, el Hanabi compartiría con el estratego grises. O sea, eso de entretenimiento es un puzzle, pero es cierto que lo que vayan haciendo los jugadores te condiciona la resolución del puzzle. Cuando entre 4, uno no lo soluciona, se puede llegar a solucionar. Y como puede llegar a solucionarse porque hay unas jugadas óptimas, eso lo acerca más al espectro del puzzle. Vamos, al extremo del espectro del puzzle. Pero ahí añade un ingrediente nuevo, que es que los jugadores son los que dan la información. Claro, eso iba a decir. Para intentar ser lo más clara posible. Tiene un componente mucho grupo dependiente o social, si quieres verlo, ¿no? De que la deducción depende un poco de la gente que esté jugando. Sí. Y te tienes que adaptar un poco tú a eso. Y eso te alarga la vida útil del puzzle. También es como cuando hablamos si lo juega con otra gente, claro. Claro, cuando hablábamos del The Mind y The Game, que son igual puzzles, que una vez que lo juegas siempre con la misma gente los has resuelto. Entonces cambias de la gente porque son juegos más grupo dependiente que propiamente elemento dependiente. Es decir... Bueno, yo voy aquí a poco... Yo no estoy de acuerdo contigo, Joaquín. Tú estás pensando en el puzzle como que hay una forma óptima de jugar al Hanabi, que probablemente la haya, y entonces, entre comillas, por así decirlo, rompes el juego y entonces ya siempre todo el mundo, si juega con la misma forma, ¿no? Pues han resuelto cuál es el procedimiento óptimo de ganar. Pero yo el Hanabi lo considero un juego de deducción, pero no porque el objetivo sea romper el juego, sino que porque a lo largo de la partida lo que están haciendo los jugadores continuamente es tomar conclusiones y deducir a partir de las pistas que les han dado su mejor jugada. Es que están continuamente deduciendo. No están hablando del metajuego, de cuál sería la forma óptima de dar pistas. Estoy hablando de que me han dado X pistas y entonces pues yo ahora tengo que tomar la mejor decisión. Y además, yo no solo tengo que deducir, porque tiene como las dos, es una deducción puro, porque tienes que deducir de las pistas que te han dado y además tienes que dar pistas intentando que sean lo más útiles posible. De nuevo utilizando la lógica, por decirlo. Es decir, fuera parte que después se puedan resolver o no. Pero mientras que no estén resueltos, son juegos en los que la principal mecánica es continuamente uso de la lógica para deducir la mejor jugada. Sí, pero el objetivo del Hanabi es único. Entonces es resolver un puzzle en el que os vais dando información poco a poco. Entonces es cierto que esa manera de información no se puede, no, es decir, no, en cada juego salen las cartas de una forma e incluso hay partidas que no puedes ganar porque las cartas han salido de una forma concreta. Claro, pero y entonces cada partida es distinta y tú, pues bueno, intentas hacerlo. ¿Que hay una forma óptima de dar información? Sí. Pero yo no estoy hablando de esa forma óptima o pero forma de romper el juego, sino que mientras que no la haya, mientras que estés jugando, yo te digo que esa es amarilla y tú ya empiezas a jugar como, esta es amarilla, tengo un 4. Y entonces antes de no lo sé. Pero el objetivo de cada partida de Hanabi, ¿cuál es? Pues sí, intentar dejar el máximo número de cartas, pero no tiene una jugar al cinquillo. Pero eso jugar al cinquillo es un puzzle. No, es un puzzle. Es un puzzle porque tú tienes un objetivo que cumplir.
Bueno, ¿entiendes? No es... Diciendo, yo lo veo. No, aunque no lo llegues a romper, en el completamente es un puzzle. En el Catán, tu objetivo es resolver el puzzle y tener más puntos de los demás. Es una carrera. Es una carrera por tener 10 puntos de victoria. No, lo que es un juego de o una carrera. Lo que sí veo claro con el Hanabi, que introduce un ingrediente más claro que los demás, que es el ingrediente especulativo. ¿No? En el Master, eso es lo bueno. Sí, en el Mastermind tienes de tirarte a la piscina. Claro, estás obligado a especular y sobre todo tienes que gestionar el error en la especulación, cosa que no ocurre en otros juegos de deducción, ¿no? Yo creo que hoy vamos a ver cosas muy dispares. Pero sí que tienes que jugar con esa especulación, sabes que tienes un número de errores y tienes que saber en qué momento mojarte o en qué momento no mojarte, ¿no? Que es la opción que también te da. Eso es. Y lo bueno del Hanabi, que lo pone en la zona clara esta de los juegos y lo hace muy disfrutable, es que usa a los propios jugadores como instrumentos de información imperfecta. Entonces, aunque toda la información está ahí, hay que ver cómo se da, como dice David. Entonces, esa parte te alarga la vida del pasatiempo, por no decir te alarga la vida del juego, y es lo que hace el desarrollo de la partida totalmente diferente a lo que decimos de otros puzzles puros como los Escape Room o el Mastermind. Sí, y tienes una cantidad de información que es prácticamente inabordable por una cabeza, porque claro, tú estás viendo un conjunto de cartas, hay algunas que están todavía ocultas, tú no ves las tuyas, tienes que dar... Eso es información, es decir, tú sabes que tú no tienes las cartas que los demás están mostrando, pero aparte tienes la información que los demás te van dando sobre tu mano, que la tienes del revés, que ahí puede ser más o menos útil. Todos conocemos el que te da la pista absolutamente aleatoria. Y luego está la parte de memorizar, de tener en la cabeza toda la información de lo que ha ido pasando y lo que te han ido diciendo y cómo tú vas moviendo. Entonces, oye, que son muchos ingredientes que hacen que el juego sea no caótico, sino incontrolable cuando se juega de forma, tomándose unas copas, de forma informal, ¿no? A lo mejor... Pues si vamos anotando y vamos resolviendo un problema de satisfacción de restricciones que tiene su forma matemática de resolverlo y me aplico un algoritmo de arco de consistencia, pues a lo mejor mato el juego, ¿sabes? Pues sí, pero bueno, entonces nadie te llamará para jugar contigo porque es un amargado. No, pero es como intentar hacer un puzzle de Educa en el que todos tenemos un puñado de fichas. Y tú solo puedes ver las fichas de los demás y no ves las tuyas. Entonces, ¿dónde la pongo? ¿La puedo poner aquí? No la pongo. Y vas viendo los ojos de los demás haciendo trampas. Exacto. Claro. Bueno, es hacer un puzzle de Educa boca abajo. Y tú ves las fichas que tienen ellos, pero no ves las tuyas. La voy a poner aquí. Y tú, no. Corta la roja, no, corta la azul. Como cuando vas a la ruleta de la... José Mari, te voy a hacer una pregunta a ti para que te mojes, ¿vale? Tienes un euro, ¿vale? Si te tuvieras que apostar a cuál es el mejor juego de deducción, ¿se lo darías a La Resistencia o a Hombre Lobo? ¿Y por qué? A La Resistencia. ¿Por qué? No lo sé. Suma mi euro también, yo sí lo sé. Porque no elimina jugadores. Básicamente. Porque no elimina jugadores, puede ser. Sí, porque no es uno contra todos, básicamente. Yo he estado en una partida a 15 del Hombre Lobo y me han eliminado el primero, ¿vale? Y he estado en una casa ajena mirando cómo otros iban cayendo uno por uno. Efecto no es divertido. En una partida de esas que se discute muchísimo y es lenta. No se elimina jugadores, pero ¿es de deducción o no? A ver, es que el tema de roles ocultos también está ahí un poquito en el límite. ¿No? Este de roles ocultos, pero ¿este de deducción o no es de deducción? Aunque sea de roles ocultos, sí. ¿Es de deducción, sí o no? Es que lo que pasa es que el tema es el componente social que tiene de tú... O sea, no es que estés buscando pistas, estás buscando cómo actúa, cómo habla, cómo intenta venderte la moto, ¿vale? Entonces depende mucho de cada uno de la persona, de cómo se meta en el papel también, muchas veces. Entonces... A ver... Yo tengo una respuesta friki a esto. Tú, José María, no. Joaquín ha dicho que sí. Sí, es un juego de... Tú tienes que averiguar quiénes están en tu equipo para saber a quiénes manda de misión, claramente. Sí, y tienes que eso lo tiene, eso está claro. Entonces es un juego de deducción del todo. Pero es deducción social, digamos, que tiene un componente ahí... Claro, llámalo. El juego, los componentes son mínimos. Ahí está. Es un juego de mucho hablar y poco tocar. Ahí está.
Pablo se va a levantar porque está nervioso. Cuéntame. Hombre, es que no es un juego deductivo, es un juego abductivo, ¿vale? Ay, ve. A ver, venga, vamos a intentar explicarlo de una forma muy simple. Es otra forma de razonar en la que intentas dar explicaciones a lo que estás observando. Entonces, se monta una misión. Bueno, tú sí, como jugador, si intervienes en esa misión, pues decides si sabotearla o no. Es todo lo que decides. Pero luego estás viendo un resultado y estás intentando explicarlo. Esa explicación es especulativa, tienes varias opciones y tú vas... evidentemente, para explicarlo estás deduciendo. Decir, oye, si lo han saboteado, esto significa que de estos 3 que han ido, uno lo ha saboteado. Hay uno. O 2. Más. O 3. Claro. ¿Sabes? Al menos uno. Claro, al menos uno. Entonces, sí que empiezas a especular y empiezas a componer. Sí, evidentemente, hay una parte de deducción. Pero el explicar una observación es un tipo diferente de razonamiento, que es el razonamiento aductivo. Sin embargo, en el deductivo, tú lo que vas es estrechando poco a poco ese cerco. Pero aquí, en la resistencia, no lo estrechas. Hay estrategias, hay partidas en las que es mentira. imposible. No, mentira. No. Porque justamente tienes 4 misiones que son como 4 preguntas. Y tú lo has dicho, hay un componente de reducción de la información. Y muchas partidas terminan diciendo, tenemos que montar la 5ª misión. Es la última pregunta. ¿Quién va a ir? Y no podemos fallar. Y tenemos mucha información porque tenemos otras 4 misiones previas. Y sabemos que hay un cabrón. Y yo sé que Manolo lo es. Estoy 100%. Pero entre Joaquín y José Mari, no. Pero has ido estrechando la información. Pero solo deduces en la última ronda. Sociales más grandes, sí. Claro, solo deduces en la última ronda, ¿vale? Y claro, es que es la única pregunta que te hacen. La única pregunta que te hacen es: ¿vamos a mandar los X-Wing a la Estrella de la Muerte? Claro. ¿Quién montas en rojo 1? O sea, ahí está, ya es el momento. Por el camino, los 4 anteriores es un tipo de razonamiento diferente, pero en esa última sí. Pero lo que hace a este juego un juego irrompible es que es imposible, si los jugadores juegan bien, alcanzar una solución 100% segura en la última ronda. Entonces al final siempre tienes un factor azar, un me estoy mojando, hay mucho faroleo y eso es lo que... Claro, si eso tienes es un buen grupo, el faroleo es también una clave ahí en ese juego. Entonces, es muy difícil que sea deductivo 100% porque estás faroleando, hay gente que te farolea y te rompe las teorías y dices tú, pero ¿cómo puede ser esto? Siguiendo con si te mandaste en la misión y has votado que sí. Eso. Como yo tengo hoy el día de los ejemplos peregrinos y puede que sea mi última participación en este podcast, siempre os querré, os seguiré escuchando con mucho cariño, es como si estuviéramos jugando un Mastermind con 5 opciones. Tienes 5 opciones para averiguar la combinación. La primera, pones cifras al azar, colores al azar. La segunda casi que también. Sabes que tienes alguna, te puedes atrever a repetir alguna, pero la segunda estás todavía ampliando tus posibilidades de la información. Para la tercera ya empiezas a deducir. La cuarta y la quinta es la absoluta. Es un Mastermind con un camino de 5 opciones. La resistencia, precisamente lo que es bueno no es porque solo deduzcas en la quinta, sino por toda la manera de dar esa información que tienen los jugadores. Es lo bueno que tienen los juegos de deducción con mucha interacción social, es precisamente eso, que como cada persona somos distintos, aunque creemos que somos estupendos e insuperables, cada partida es totalmente diferente porque respondemos de manera distinta a la situación que se da, y es lo que lo hace muy bueno y hace que la deducción no sea siempre perfecta, porque la información nunca va a ser todo lo completa que podría. Uh-huh. Bien. Y ahora, vamos. Voy a quemar otra bala, si es que hoy estoy, de verdad, no me echéis del todo. Hablando de juego, mencionaste el Hombres Lobo de Castronegro. ¿Por qué el Hombres Lobo es una basura? Aparte de porque hay eliminación de jugadores. Porque se discute durante horas. Para nada. Es mucho mejor el juego del policía y el ladrón, que se jugaba con una baraja española. Te sentabas en un bar con tus amigos cuando erais 15, había un rey de espadas que era el policía, había un as de oros que era el ladrón, y el resto de cartas chusta. Y el ladrón iba guiñando el ojo, sacando la lengua, mientras el otro trataba de averiguar quién era. Y lo único que había era decir, muerto. Y ya está, se acababan las tonterías de yo creo que ha sido fulanito porque le ha dicho que qué, no, pero es que yo creo que tal, es que no, mira, uy, es que él siempre me mira porque me tiene manía, porque nadie le dije, que estás horas discutiendo en un Hombres Lobo que no te lleva a nada. Pero por favor, ya está bien, Hombres Lobo, lo mejor que pudieron hacer fue sacar el One Night Ultimate Werewolf, o sea, una noche, ya está, se acaban las tonterías.
Vamos a estar aquí muriendo uno tras otro. Sí, lo mejor que puedes hacer es cambiar de grupo de juego, que si te sacan el hombre lobo, cambia ya de amigos, ¿sabes? Exactamente. Es así de fácil. Pero, y es que es peor, es que yo tengo, en un arranque de estos de colección lúdica, yo tengo el Joc del Especulador, que era un juego que regalaba una agencia inmobiliaria de Barcelona, no, una agencia publicitaria de Barcelona, que era un rip-off salvaje del Hombres Lobo de Castronegro, en el que los malos no eran hombres lobo, eran especuladores, que compraban los pisos y se los quedaban y echaban a las abuelas de sus casas porque se querían quedar con todas las casas del pueblo para venderlas más caras. El juego de los asustaviejas. Totalmente, espectacular. Dios. Una baraja de cartas normal y corriente. Los dibujos son feos, pero tienen ese encanto de los juegos, de los dibujos feos, ¿no? Hay un poquito, guafeo, es una cosa rara, pero sí. Y es igual de injugable que el Hombres Lobo de Castronegro tal, así que ala. Dios mío. Bueno, David, ya... salva esto, por favor. Venga. Me queda uno también un poquito, porque yo creo que estamos haciendo un paseo por juegos que tienen deducción que yo creo que son relevantes, aunque haya un poco de roleo. Me queda uno culo juego. Estamos deduciendo al Drácula. ¿Drácula es un juego de deducción? O por lo menos tiene un componente importante de deducción. Oye, ese no lo he jugado, pero sospecho que es ese de buscar por el mapa de lo que ha habido. La furia de Drácula. Sí. Vale, la furia de Drácula. La furia de Drácula. Que el alerta roja, aquel que sacó. era Cefa, ¿no? Cefa sacó el alerta roja, que era una versión del Scotland Yard de Ravensburger. Vale. Son muy parecidos los tres juegos. Uno de ellos es el bidón radioactivo, el ladrón o Drácula, y se va moviendo con movimientos ocultos, mientras el resto de jugadores le van persiguiendo e intentan averiguar dónde está. Bueno, he puesto Drácula, como podría haber puesto otro que quizá es el de Mr. Jack. Entonces, ¿sí o no? O no, porque no hay ningún puzzle. No, pero precisamente porque no hay puzzle, a mí me parece un buen juego de deducción de los que encajan en este episodio. En función de cómo se mueve el otro y de la poca información que te va dando, por ejemplo, tú sabes, sabes una serie de localizaciones iniciales donde puede estar y te va dando, tú sabes cuánto se va moviendo. Y puedes tratar de averiguar, y en ciertos momentos de la partida averiguas cuál es una posición concreta, bien porque necesitaba curarse Drácula o por otras circunstancias, averiguas, y a partir de ahí vuelves a trazar los movimientos. Entonces, no es que sea una deducción tremendamente complicada, pero sí que vas acotando las localizaciones posibles donde puede estar tu adversario. A mí sí me parece un mecanismo que hace que esos juegos entren entre los episodios de hoy. Pero porque son juegos que no reside todo únicamente en la deducción, sino que siempre tienen algo más, ya sea en la forma de obtener la información, en el objetivo que tengan los jugadores, ¿no? El mismo Pandemic, en la expansión On the Brink, ¿no? Tenía una de las, además de la virulencia esta, tenía la posibilidad de que un jugador fuera el virus, ¿no? O un terrorista, el bioterrorista. Y bueno, realmente era esa mecánica, ¿no? Que la introduce junto con un conjunto amplio de mecánicas que funcionan bien. Bueno, me ha llevado al último. Yo decía que era el último, pero os he mentido, ¿no? Y jamás hubiéramos deducido. Hablando de lo que acaba de decir el On the Brink. Es que de nuevo es roles ocultos. Es roles ocultos del libro, lo hablábamos antes, ¿no? En el que, claro, cada uno no sabemos si somos Cylon o somos humanos normales y corrientes, o sea, los demás. De hecho, incluso puede ser que tú mismo que te creas que eres humano y al final no lo eres. Esos son detalles. Pero, claro, es que de nuevo el tema de cuando son roles ocultos, yo creo que la gracia, la diferencia con los juegos que son más deductivos, más puros quizá, es precisamente eso, es que el factor humano es muy importante y tienes que deducir cómo actúa el otro. No es información que te dé el juego, es información que te está dando el jugador. Eso yo creo que es un poquillo... Yo ya... No, para mí no tiene nada que ver el rol oculto que hay en la Resistencia con el rol oculto que hay en Battlestar Galactica. En Battlestar Galactica es un traidor, ¿no? Es alguien que te está estropeando y creo que a lo mejor lo más que voy a hacer es detectarlo pronto para que no te la líe, ¿no?
Pero el juego, hay otro juego. En el juego tienes que llevar, tiene unos objetivos, tiene unas cosas que hacer. El perdedor tiene un objetivo diferente, que es estropearlo, ¿no? Pero es igual que el Saboteur, ¿no? Para mí el Saboteur, que sí, podrías decir que el objetivo del Saboteur lo primero es detectar quiénes son los malos para romperles el pico, y cuando le tienes roto el pico entonces encuentras la... Claro, no, realmente el objetivo es llegar a la pepita. Correcto, y tiene dos equipos con dos objetivos diferentes. Entonces, roles ocultos para mí son distintos, y para mí lo divertido del Saboteur o lo divertido del Battlestar Galactica no es detectar quién es el Cylon. Lo objetivo es sobrevivir, ganar y terminar. Y el Cylon, lo divertido del Cylon no es que no le detecte, lo divertido del Cylon es ver explotar el battle, ¿no? la nave, ¿no? Como pueda, como sea o como se le ocurra, pero tiene que... Es decir, que no es, el objetivo no es la deducción. Mientras que la resistencia, el objetivo es la deducción. O sea, la resistencia, el objetivo final es deducir quiénes son los malos, porque hay una última pregunta que te lo juegas todo a una y gana el que, si han conseguido eso. Que por supuesto, no estoy diciendo que la resistencia tiene un factor humano brutal, pero sí veo que los objetivos son... Sí, quizás es más cercano a la deducción que el Battlestar Galactica. El Battlestar Galactica tiene un componente de deducción, pero no es un juego de deducción, ¿no? Bueno, en ese aspecto también, el Ciudadelas precisamente encaja en esta última descripción que ha hecho David, me parece bastante bien. El juego es conseguir construir tus barrios antes que los demás, pero según el rol que eliges al principio de cada ronda, puedes tratar de deducir quién es el rey, quién es el mercader, quién es el arquitecto, y con el ladrón, pues eso, ir a robarles, ir a asesinarles. Pero precisamente... Entonces, no son juegos de deducción, sino que la deducción te puede ayudar en ciertos momentos para completar ese fin tuyo, que es completar los barrios. Antes que los demás, entonces... Pero el Ciudadelas, además, yo creo que ese componente de saber realmente quién es el que ha escogido cada rol tampoco es tan determinante. Y además hay pocas pistas, Joaquín. A mí me parece que hay muy pocas pistas. En el Battlestar Galactica sí tiene a lo mejor ese... No ganas pistas más allá del cómo te juegue cada uno. Yo recuerdo partidas en las que a la cuarta vez que cogí el arquitecto me robaron, el mercader, empezaban a robarme siempre, porque sabían que si el mercader estaba ahí lo iba a pillar yo. Entonces te obliga a cambiar. O sea, pues el que fuera adivinó o dedujo que yo siempre pillaba el mercader y ya está. Pero ahora es cierto que es menos... estáis con pensar es una mecánica. No, es que deducir es la forma más básica de razonamiento que tiene el ser humano. Entonces, al final, para jugar tienes que usar un poquito de... un filósofo en las filas. Action. Pienso, luego juego. No, en el Twilight Struggle, cuando tendrá el oponente la carta de puntuación o no, entonces... Correcto, pero la pregunta es, pero la duda es, ¿el Twilight Struggle, o sea, lo más importante del Twilight Struggle es deducir esa deducción? Claro que no. Hombre... Hay otras cosas más importantes. Sí, si no pierdes. No es un juego de deducción. Es lo que yo me refiero, que Joaquín siempre me zurra con esa idea, pero es que está detrás. Es decir, exacto. Muchos juegos tienen deducción y son importantes, pero... para mí un juego de deducciones donde lo importante es la resolución de alguna duda o alguna cosa, y ese es el objetivo del juego. Y de hecho las mecánicas van encaminadas a obtener las pistas. Tú en el Twilight Struggle no haces jugada a ver si sé si tiene o no. Voy a probar esto, a ver si ya sí sé. Me voy a poner el culo en pompa en el Oriente Medio y así sé que si la tiene me la mete. No haces pruebas para detectar pistas. Pero sin embargo, yo qué sé, en otros juegos, pues tus acciones van orientadas a conseguir información. Totalmente, eso es lo mismo que el cinquillo. Hombre, si no, el 13 días, por ejemplo, sí que tienes que deducir cuál es el objetivo del adversario. Forma parte de la mecánica, y sí, porque te ponen 3 opciones y tienes un poco que ir viendo en función de la estrategia, pero no hay un óptimo. Tú tienes que cumplir tu objetivo que sabes, tienes que intentar cumplir el objetivo que el otro crees que el otro tiene, pero al final sí hay una especulación. Es decir, en ese juego es imposible adivinar, tiene que ser muy malo el otro jugador para adivinarlo exactamente, ¿no? Entonces al final, pues bueno... pero has puesto un ejemplo de un juego que no es de deducción para mí, porque tú no puedes conseguir pistas. Bueno, por las acciones... Tus acciones no consiguen pistas. No, tú implícitamente... deduces, intentas extraer información de lo que el otro hace, pero tú no tienes una opción, ¿cómo te digo yo? Como en el Incómodos Invitados, que te da 2 cartas para ver a dónde vas.
O le dices D8 en el hundir la flota. O le dices Drácula está en Viena. Es decir, eso no existe en el 13 días. Estás especulando, pero tus acciones no son para obtener pistas. Entonces, que para mí es la clave de un juego de deducción. Tiene que haber algo que tu acción sea para obtener información. es decir, que es el camino hacia la verdad, ¿no? El juego. Ahí está. Que si no hay una verdad y el objetivo es obtenerla, es una mecánica o es simplemente una forma de pensar del ser humano. Bueno, hay juegos con múltiples verdades, ¿no? Estoy mirando a José Mari. El juego que vas a traer hoy, ¿no? Es verdad. Que puede que tu verdad no sea la verdad. Claro, y esos son los juegos que más se diferencian en el espectro de juego puzzle. Los que cada verdad es distinta, me parece que son claramente juegos porque cada jugador busca su objetivo distinto y no hay un reto a superar, sino diferentes maneras de conseguir mi objetivo. Podemos los dos aspirar, por ejemplo, a puntos de victoria, pero mi manera de ganarlos no va a ser la misma que la tuya, por ejemplo. Entonces yo creo que esos juegos ganan mucho y no es un puzzle en sí, y eso sí me entretienen mucho. Eso sí me gusta. Bueno, aquí llevamos un culo codo ya amplio, ¿eh? Toda la sección de Monóculo se ha convertido en culo codo. Es lo que te iba a decir, ¿no? Que se ha hecho todo, ¿no? O sea, se ha aprovechado para revisar, ¿no? Sí. El Monóculo, Hombre, ¿no? ¿Qué cosas son deducción y qué cosas no? Juegos clásicos de deducción, eso teníamos que mencionar el Cluedo, que me parece un puzzle con un componente de carrera porque tú eres el más rápido por resolverlo. Pero sí, porque lo que los demás preguntan te da pistas a ti. Sí. Todos tenemos información parcial, hay unas cartas que están apartadas y en función de lo que preguntan los demás tú puedes ir reduciendo también tus opciones y eso si eres capaz de leerlo rápido pues te da ventaja en la carrera. El estratego también lo mencionamos como esa parte de deducción, no porque vayas a buscar información como hagas, pero lees el tablero, lees los movimientos del otro y te va dando esa información. Y juegos clásicos de deducción, creo que no sé si Pablo iba a mencionar el clásico de los 80 de... Bueno, el que hay que determinar... Bueno, hay un juego clásico, bueno, que estuve a punto de escogerlo de juego en el acceso y lo puedo mencionar brevemente, el de los más clásicos, de los más antiguos, el Incógnito. Ah, es verdad, es cierto. Que lo publicó MB allá. Eso es. Yo no sabía si Pablo lo iba a traer como juego señalado. El Incógnito es otro de los juegos con un importante elemento de sí. Es curioso, mezcla mucho de las cosas que hemos comentado hasta ahora. Curioso, es de roles ocultos, nadie sabe, tú tienes un compañero, pero no lo sabes. Tu objetivo al inicio es encontrar tu compañero. Y entonces, y tus acciones son que te den información, pero es que hasta tu compañero te quiere mentir. Claro, porque no sabes si tú eres su compañero. Correcto, entonces es un poco paranoico en ese aspecto y después además es gracioso porque una vez que los dos saben que es el compañero hay un mecanismo curioso en el que especie lo de tú eres la llave y yo soy el candado y ahora sabemos los dos cuál es nuestro objetivo, ¿no? Sí. Y tienes una misión que cada uno tiene que hacer una parte de la misión incluso para completarla. Y como hay alguien que sepa jugar bien y te engañe, puede mandarte a hacer una misión que no existe y que tú pierdas, ¿no? Y la lie parda. Hombre, era un juego que... Yo el juego lo he jugado y... Que era avanzado para su época, creo yo, incluso. Sí. Y era complejo. Sí. Para esta también, ¿eh? No, pero tiene una parte de deducción muy, muy interesante, o sea, por equipos, competitivo, factor tiempo, gana el primero que consigue hacer la misión. Bueno, puedes perder si haces la misión que no es todo... Sí. Lo que pasa es que tenía el factor dado, ¿no? Del parchís, ¿no? Al final... El juego. Claro, el moverte por el mapa, tú tenías una serie de peones y el moverte por ahí con los personajes era una máscara de plástico que tú la agitabas y salían canicas, 3 canicas que te decían si movías por tierra, si movías por agua, o si no te movías, ¿no? Era algo así, ¿no? El embajador. Y es verdad, el embajador que era otro personaje. Y hombre, tenía una sobreproducción, pero esa parte al final tú te podías encontrar con
querías hacer algo en el turno y te salían tres bolas blancas y no hacían nada. Pues nada, pues adiós. ¿Sabes? Entonces tenía ese efecto que es hijo de los años en los que se hizo, y ahora seguramente quitándole y poniendo otra cosa, puede ser un juego bastante entretenido. Bueno, pero, yo simplemente por terminar esta ronda ya, no sé si Pablo tiene algo más que comentar. Uno gordo. ¿Cuál? Que lo comentamos al principio, y es el Sherlock Holmes Detective Asesor. Bueno. ¿Vale? Que hemos pasado absolutamente por encima de él, y yo creo que es uno de los grandes juegos de deducción o grandes puzzles, ¿vale? Pero que lo comentaba al principio precisamente por el exceso de especulación en el universo Holmes, Sherlock Holmes, ¿no? En el que al final es prácticamente imposible. Tú estás compitiendo contra unos puntos, es decir, no deja de ser una mezcla entre el libro de Persigue tu aventura absolutamente libre, en el que tienes un mapa en el que puedes ir a un montón de sitios, tiene una guía, tiene un periódico, tienes un montón de información, y tú tienes que intentar, a partir de los datos del caso, ir tocando puertas para ir componiendo información para intentar averiguar antes que Sherlock Holmes, que digamos que llama a 10 puertas, ¿no? Cosa que es absolutamente imposible porque es un juego muy especulativo, porque puede estar la resolución en un detalle nimio de un texto que no has encontrado, y es un juego que es imposible hacerlo perfecto. Entonces, bueno, entra dentro de esa familia de vamos a sentarnos, como lo del Club de los Martes, ¿no? Vamos a sentarnos entre todos a las novelas cozy, ¿no? Que se llaman de la novela negra clásica británica de Agatha Christie y todo esto, ¿no? En el que nos sentamos con el monóculo y un té a ver cuál es. Yo considero que son juegos de deducción totalmente. El único problema que tiene ese tipo de juegos, que de hecho ahora creo que han mejorado mucho por las nuevas tecnologías, que yo creo que saldrá ahora a colación, es que, bueno, son casos cerrados y tiene la componente de que es un juego, tú tomas tus turnos, tú tomas tus acciones. Lo que pasa es que es un juego cooperativo, que hay mucha gente que piensa que los cooperativos no son juegos, eso podríamos hablar otro día, pero es un juego cooperativo, tú estás intentando, tus acciones son pedir pistas. Ahora, podemos discutir sobre si las pistas son especulativas o no. Yo no voy a entrar ahí, porque podríamos tener el mismo tipo de juego y que fuera mucho más claro. Pero el concepto es que tú estás haciendo acciones para conseguir pistas y al final tienes un tempo. Oye, ¿qué os parece si ahí plantamos una línea, por si revisitamos eso? Porque al final nos podemos acabar en una serie de juegos que yo sé que aquí ciertas mujeres del grupo son aficionadas a ellos, y a ponerse un panel en toda la pared con fotos unidas con cuerdas. Y son de deducción, y yo creo que son grandes juegos de deducción. Pero yo aquí os planteo que dibujemos una línea y dejemos el tema abierto a juegos de investigación. Yo solo voy a decir, no voy a repetir todo el argumentario porque es igual que empezamos el programa, pero me parece que los de Sherlock Holmes, que hay un montón, y entre ellos me gustaría destacar el 221B de Baker Street, aunque solo sea porque está diseñado por el profesor J. Moriarty, cosa que lo podéis buscar en la BGG. Eso es maravilloso, el profesor J. Moriarty diseñando un juego de Sherlock Holmes, grandioso, grandes momentos de la historia, pero no es un juego, es un puzzle. Tú puedes conseguir toda la información, puedes tener poca, pero cada caso tiene una solución que aportar. Si eres capaz de darla con las pistas que vas recopilando, bien, y si no, pues has fallado a resolver el puzzle y ya está. Si queréis que ahonde en la explicación, echarle al rewind al podcast, escucháis los primeros 15 minutos y luego volvéis a este punto, porque no iba a aportar nada nuevo a todo lo que ya había dicho y solo iba a entreteneros. Venga, pues yo creo que mejor hablar con el ejemplo, ¿no? Y ver qué es lo que traemos aquí, porque además que no hemos hablado de ninguno de los juegos que vamos a traer hoy. Claro, hemos mantenido el secreto para ver si nuestros oyentes son capaces de deducir qué juego vamos a traer. ¡Oh, qué bien traído! ¡Chan, chan! Vamos a la... No he dado ninguna pista. Sería todo pura especulación. Es verdad. Este programa es un puzzle. Cortinilla. Bueno, pues venga, vamos a hablar de los 3 juegos elegidos de deducción. A ver si lo vamos a hablar de manera directa, ¿no? O vamos a poner pistas para ver cuál es. Qué maravilla de juego. Venga, que empiece Trinidad y que hable de su Tobago. Sí, porque
Sí, señor. Hombre, porque yo he usado el comodín, yo quería hablar de este juego y sabía que a lo mejor alguien quería hablar también de él, pero quiero utilizar el comodín de la doble nacionalidad de Trinidad y Tobago que tengo para hablar del juego de Tobago. Tobago, sí señor. Te hago la ficha que la tengo. Dame por la aquí ficha, a Johnny. mano. Tobago es un juego del 2009. Es de Bruce Allen. Y bueno, salió publicado por SOG, ¿no? SOG Verlag, y creo que no se llegó a publicar en castellano. No. Pero bueno, las reglas las podéis encontrar en cualquier sitio, pues totalmente independiente del idioma. Un juego para entre 2 y 4 jugadores, 1 horita de duración, bastante accesible. ¿De qué va el Tobago, señor Trinidad? Bueno, voy a intentar ser muy rápido, ¿vale? Y centrarme en las sensaciones más que en la mecánica del juego. Es un juego muy bonito, que además tiene unas piezas de plástico, unos muais, ¿no? Sí. Unas palmeritas, los jeeps, ¿no? Es muy bonito. Y se monta una isla, que es un puzzle, fíjate. Tiene 16. Tío, que estoy bebiendo, no me hagas reír. Te voy a echar todo por la nariz al micrófono, yo soy asqueroso. Son 3 piezas de tablero de doble cara, con lo cual hay 16 posibles combinaciones. Y bueno, pues montas el tablerito, hay unas cabañas y tal, las palmeras, como hemos dicho, que son vitales para montar una isla genuina en cada partida, ¿no? Diferente, que es lo que hace que cada partida sea, entre otras cosas, variable. ¿Cuál es el objetivo que tenemos? Encontrar tesoros en la isla de Tobago. Y con esos jeeps, que cada uno tendremos un jeep con el que recorrer la isla, pues ir al sitio donde está cada uno de los tesoros. Pero el juego está en descubrir dónde está cada tesoro. Y para eso, pues en todo momento va a haber 4 tesoros en la isla. Y vamos a ir poniendo pistas. Es decir, nuestro trabajo, una de las acciones que nosotros podemos hacer es colocar pistas sobre cada tesoro. Entonces hay un tesoro blanco. Pues tú dices, está a 1 o 2 casillas de una cabaña. Pues entonces tú ya sabes que en el tablero pues vas a marcar con cubitos las casillas que cumplen con esa regla que tú acabas de poner, esa carta que tú le pones ahí encima a ese tesoro blanco. El siguiente jugador podrá llegar y decir, oye, pues además está al lado de una casilla de agua, con lo cual esos cubitos que tú has puesto marcando los sitios posibles, ya quitas aquellos que no van cumpliendo. Y así hasta que queda solo un cubo, que es el momento en el que tú dices, ya sé dónde está. Y ahí es donde comienza la carrera por llegar a coger ese tesoro el primero. Pero aquí donde está la brillantez del juego es que premia el que encuentra el tesoro. Lo que se hace es que los que contribuyen a encontrarlo, no el que lo encuentra, se van a llevar monedas, se va a repartir ese tesoro. Entonces, si cada pista que pone cada jugador se marca como esta es mía. Entonces, cuando alguien llega con el jeep, pone también el yo he contribuido llegando con el jeep. Y así, si hay 5 jugadores que han contribuido a... Bueno, 5 acciones, 5 cartas, de 3 jugadores, por poner un caso, que han contribuido a encontrar ese tesoro, se van a coger 5 cartas y se le va a dar a cada uno tantas como contribuciones haya tenido. La miras y ahora se mezclan todas y se añade una más. Y empieza a sacarse cartas una tras otra y se le dice, en orden, desde el que lo ha encontrado con el jeep hasta el que ha puesto la pista que ha dejado en uno, ¿no? Así poco a poco, desde el principio de los tiempos hasta el último, y se le va preguntando, ¿la quieres o no la quieres? Entonces te sale una, las cartas de tesoro son de 2 a 6 monedas, entonces claro, te sale una de 6 y te dice, dámela, yo me la quedo, me retiro y me voy. Y así se le va a cada uno preguntando, ¿la quieres o no? Si no la quieres, pasa al siguiente, y hay una que se puede ir. Es decir, tú dices, no, yo no la quiero. Pero aquí está bien como mecánica, pero además incluye la carabela, ¿no? La posibilidad. ¡La maldición! Eso, la maldición. La posibilidad de que tengas que descartarte de una de las cartas que tuvieras de rondas anteriores. Entonces, claro, el aguantar mucho tiempo puede ser contraproducente porque te puede venir una maldición, ¿no? Y con eso al final gana el que tenga más monedas. Aquí hay una pequeña mecánica. Bueno, el mover, en tu turno puedes colocar pistas, cambiarlas
tú tienes 4 pistas en la mano, si no te gustan las cambias las 4, o moverte por el mapa. Son las 3 cosas que puedes hacer. Y luego hay unos amuletos que se van a generar, no voy a entrar en detalles, que se van a generar y puedes ir recogiéndolo con el jeep. Y lo que vas a conseguir con esos amuletos es tener acciones adicionales, es decir, en tu turno hacer 2 acciones, no pueden ser iguales, pero bueno, quitar un cubito, por ejemplo, una de las acciones que puedes hacer con el amuleto es, oye, quedan 2, quito uno y ahora me voy y cojo el tesoro en ese sitio que me coge aquí al lado. O librarte de una maldición, que también es la otra opción, entonces eso te protege. Un juego familiar que acaba cuando se han acabado las cartas de las monedas, estas cartas de tesoro, entonces puedes haber contribuido a tesoros que nunca se van a encontrar, con lo cual también hay una parte, digamos, de leer por qué va a pujar la gente a la hora y marcar el tiempo de la partida. Se juega en 1 hora, un juego muy divertido que combina este aspecto de deducción de ir estrechando poco a poco el campo, y bueno, yo creo que la deducción forma parte de la mecánica principal, que luego le añade esa pequeña carrera por cogerlo, que no es excesivamente relevante, porque si no sería un juego que si solo se lo lleva el que coge y llega con el jeep, sería aburrido, ¿no? Sí, porque no aportaría gente a reducir las pistas. Claro. O estaría mal. Cada uno se queda con su propio tesoro y ya está. Claro. Sí. O te quedas con el jeep moviéndote de tesoro a tesoro. En distintos tesoros, tus pistas, para poder llevarte monedas en todos lados. Y bueno, al final un juego que en el año 2009 salió por 30 euros, que ahora es difícil de encontrar. Si lo encontráis, lo encontraréis, incluso lo podéis encontrar a buen precio, y con una edición magnífica, con unos componentes preciosos y que no puedo nada más que recomendar. Sí, y lo que me sorprende que 11 años después le han sacado una expansión, Volcano, en caja. Me acabo de enterar. También. Sí. Y es verdad, es del año pasado. Qué fuerte. No sabía. Exacto. Y sin venir a cuento y sin estar anunciado, este juego me parece uno de los grandes tapados de los juegos de los últimos años. Como tú dices, es muy divertido. Y además me parece que enlaza muy bien con el episodio de hoy de 2 maneras. Y ha hecho bastante bien las dos. La primera, bueno, como has dicho, las monedas. Si tú tienes 3 tokens por haber ayudado a revelar el tesoro, vas a mirar 3 cartas. Entonces tú vas a saber que hay un 2 y 2 3s. Vale, pues cuando veas que aparece un 6 dices, me la quedo, porque las cartas que yo he visto son peores. Pero cuando tú has visto que hay un 6 y sale primero un 2, luego un 3, luego un 3, tú dices, yo espero. Lo que no sabes es cuándo va a salir la maldición. Entonces puede que por dejar pasar las malas a la espera de la buena que tú tienes, se te haya ido. Y esa combinación del deducción y el push your luck me parece que está muy bien hecho, pero además la grandeza, lo que lo convierte en un juego fácil y rápido y entretenido sin ser un juego cabezón de empollones, que la deducción de dónde está el tesoro va automatizada. Sí. Es decir, tú puedes, con las cartas que tú tienes en la mano, puedes ver hacia dónde, qué tesoro acortas, vas acotando la localización. Y de hecho, una de las reglas que tiene es que carta que juegues tiene que servir para quitar al menos un cubito del mapa. No puedes estar ahí tortugueando. Entonces tú puedes ir ajustando el que está cerca de ti. Puedes ir viendo más o menos por dónde puede estar en función de lo que te llegue, lo que te entre, lo que los demás jueguen, pero no es una deducción pesada de no, es que él ha preguntado esto porque entonces es que él tiene una de bosques y él tiene una de bosques. No tienes que pensar las consecuencias de las cartas que se jueguen, sino directamente juegas la carta, quitas los cubos y fin. Es muy visual, es muy rápido y entonces te deja el entretenimiento en el desarrollo de la partida. A mí me parece eso, muy muy divertido. Lo jugamos hace poco también, lo descubrimos y lo volvimos a disfrutar tanto como en 2009. Totalmente. Uno de los tapados, como habéis dicho. Yo creo que un juego que muy elegante, además, con unas mecánicas muy originales que están muy bien engrasadas, que funcionan bien y familiar. Y que yo creo que lo encontré además por 15 euros de segunda mano, que es que perdía dinero. Si no lo compraba, perdía dinero. Magnífico. Y además lo que está en el Board Game Arena, se puede jugar hasta ahí, de gratis. Pues nada, ahí va mi recomendación, mis 10 para el juego de mi segundo país. Y además de un autor del que no conocíamos prácticamente nada, porque yo no le conozco otra cosa a este hombre. No. Sí, Bruce Allen. Lo tiene que mirar en la caja y todo. Ni idea. Sí, yo no lo conocía, la editorial sí es muy conocida, pero vamos, el autor no tenía ni idea y
me alegro de que le hayan sacado una expansión a la que todavía no le he podido poner las manos porque reconozco que me frena un poco. Si el juego funciona bien, ¿para qué lo vas a tocar? Entonces tengo miedo de hacer un Seven Wonders Duel. Igual lo mejoran, igual es un juego estupendo ya, pero la verdad y le es que añade es un elemento más una... o lo mismo lo estropea. Entonces claro, tengo miedo. Pero es curioso que 11 años después aparezca esta expansión. A mí cuanto menos la curiosidad me la has dejado ahí. Sí. Yo le voy a echar un vistazo también. En fin, venga, continuemos. Muy bien, pues nada, pues sigo yo. Que yo sí sé de qué juego voy a hablar y no he dejado ninguna pista extra como aquí David, que se la está guardando. Bueno, yo voy a hablar de Alquimistas, ¿vale? Un juego del 2014, un juego de Zedge Games Edition, ¿vale? De la editorial CGE. Matthias Kotri es el diseñador. Y bueno, en España salió por Devir, ¿vale? Es un juego de 2 a 4 jugadores, 2 horas de duración. Yo creo que se puede alargar un poco más. Depende un poco de los avezados que estén los jugadores, porque es un juego que quema cerebros bastante. Cabezón. Eso es el único juego que hay que tomar una aspirina de forma preventiva. Bueno, el único... David tiene bastantes en su colección a los que también se puede ir. Sí. Pero bueno, es un juego que... ¿Por qué es un juego que nos gusta? A mí personalmente me gusta mucho. Yo creo que también porque hay publicación de artículos, conferencias. Es un poquito académico de alguna forma. Saca el New Science. Vale, ¿de qué trata el juego? Bueno, el juego es que cada jugador es un alquimista y bueno, tiene que intentar averiguar cuáles son los ingredientes alquímicos, ¿no? Los componentes alquímicos de los que conforman una serie de ingredientes mágicos que nos permiten, pues, preparar unas pociones, ¿no? Entonces, el juego hay 8 ingredientes. ¿Vale? Está la mandrágora, la seta, la rana, el sapo, no sé qué, todos esos ingredientes. Y cada uno de esos ingredientes tiene una composición alquímica interna, que no la sabemos, que es lo que tenemos que deducir, ¿vale? La composición alquímica son 3 componentes alquímicos, el azul, el verde y el rojo. Y lo que tenemos que hacer es ir mezclando esos ingredientes para poder deducir cuál es la composición de cada uno de los ingredientes, ¿vale? La composición alquímica de azul, rojo y verde, de la seta, del alacrán, del sapo, de esos ingredientes que tenemos en el juego, ¿vale? Bueno, la combinación son esos 3 colores más un signo, positivo o negativo, porque la gracia es que al combinar 2 elementos, 2 ingredientes de estos, ¿no? Dependiendo de la composición que tengan, pues te va a dar una poción de un color u otro y de un signo u otro, ¿vale? Eso es un poquito, hablándolo así rápido, es que ni viéndolo que te queda claro de primera, ¿eh? Sí, es complicado de primera, ¿vale? Porque ya hablaremos de lo de que es complicado. Lo que son las reglas de formación de cuando, porque al final la deducción las reglas de formación hay que explicarlas varias veces, o sea, eso en explicarlo hay que entenderlo bien, ¿vale? Porque es un poco complicado. Como cada ingrediente tiene esos 3 colores y esos símbolos de positivo o negativo en cada uno de esos 3 colores a su vez, ¿vale? Tú, para saber qué poción es para intentar deducir qué poción es la que vas a sacar de esos 2 ingredientes, tienes que buscar un color que coincida en símbolo, positivo o negativo, pero que sean de tamaño distinto, tal como salen los dibujos, ¿vale? Entonces, en ese caso, se genera una poción de ese color. Es un poco complicado. Yo creo que explicarlo no creo que venga al caso. Al final, la mecánica principal que está en averiguar eso, el tema y lo novedoso y lo que trajo discusión en su momento era el uso de dispositivos móviles. Efectivamente, porque tenía una app, la tiene, ¿vale? En la que básicamente tú lo que hacías es escanear unas cartitas que representan los ingredientes y eso te da cuál es la poción que generan esos 2 ingredientes, ¿no? Entonces aquí estamos los detractores de las apps. Pero eso lo traemos, lo hablamos en el programa del dungeoneo, ¿no? Del mamorreo. Sí. Eso lo dejamos ese debate está cerrado y ya ganamos. Como no quiere tener el tercer strike, se queda calladito. Totalmente.
Oye. Yo me he dado cuenta de que el tiempo de nuestros oyentes es tan valioso o más que el mío propio, entonces no voy a hacerles perder más tiempo repitiendo argumentos. Ni intentando que comprendan cómo un alacrán y un sapo zumban juntos y sale una poción roja positiva. Bueno, el juego, ¿cómo jugamos a esto? ¿Cómo conseguimos hacer estas deducciones? Bueno, pues tenemos que... vamos a jugar durante 6 rondas. El tablero tiene una serie de espacios donde tenemos que ir colocando unos cubitos de acción, ¿vale? Tenemos unos 6 cubitos, menos en la primera ronda que se juegan menos, y se van colocando en esos sitios, ¿no? Hay sitios para coger ingredientes nuevos, hay sitios para comprar unos artefactos que te dan, pues bueno, una serie de beneficios. Hay un sitio para venderle una poción a unos aventureros que están buscando pociones concretas y tienen un pedido que te piden, yo quiero una poción azul, y tú intentas hacer esa poción, pero claro, al principio de la partida no sabes exactamente cómo conseguir la poción azul positiva, porque no sabes cuáles de los 8 ingredientes tienes que combinar entre ellos, ¿no? De 2 a 2. Entonces tú intentas hacer, pues eso, haces un intento y le puedes dar una garantía de cuánto de cerca crees que vas a llegar, ¿no? Y dependiendo de eso, pues te va a dar más dinero u otro. Y luego tienes una forma también de probar pociones, que es dársela a probar a tus estudiantes, ¿vale? Entonces tú haces ingredientes, le das a tus becarios la poción, que se la beban, a ver qué pasa. Y claro, si pasan cosas chungas, porque son 3 pociones positivas, 3 pociones negativas, las negativas tienen efectos adversos. Entonces, si el becario se toma una negativa, a partir de ahí ya no quiere probar más. Sí, básicamente. Eso me recuerda mucho a la leyenda urbana que corre por todas las universidades desde tiempos inmemoriales, que dice que los trabajos fin de carrera los usan los profesores para luego venderlos a la empresa privada y ganar dinero y publicarlos como suyos. Pues esto es igual, ¿no? Aquí se cumple. Mi profesor ha hecho una poción, pero en verdad la hice yo, me la tuve que beber, me convirtió en grillo, pero mejoré. Y ahora él se la ha vendido a un extranjero y ha sacado. Y ahora él, exactamente, gracias a esa poción, consigue averiguar que mezclando estos 2 ingredientes, si me da el rojo negativo, eso quiere decir que tiene que tener rojo negativo en su componente alquímico, con lo cual consigue información que permite publicar artículos sobre ese ingrediente. Es maravilloso. Magnífico, está muy bien hilado. Eso me recuerda al día que mi hermano me infiltró y usó una técnica que no había encontrado nunca en la bibliografía. Dijo, te voy a poner tu apellido a esa técnica, ¿sabes? Es muy cabrón. Es lo mismo, aprovechándose de las cobayas. Vale. Bien. Totalmente. Vale, de todas formas también hay una opción en la que es el propio alquimista el que se bebe la poción, se arriesga, entonces ahí no hay problema, te puedes beber todas las que quieras, pero si te bebes una negativa, pues bueno, a lo mejor vas el último en la próxima ronda o pierdes algún cubito de acción, cosas de esas. Y cuando, al principio no, pero cuando ya empiezas a deducir cuáles son los componentes alquímicos de cada ingrediente, pues entonces tienes que publicar tus teorías sobre esos componentes, ¿vale? Entonces tú dices, pues la rana es rojo positivo, azul negativo y verde negativo, por ejemplo, ¿vale? Y entonces lo colocas ahí y le pones tu sello, como que tú eres el que ha publicado ese artículo. Pero claro, pues que estés equivocado. Y eso es lo que hablábamos antes de este juego, ¿no? Es que es una deducción en el que te puedes tirar a la piscina sin tener todas las respuestas. Porque eso te va a ir dando puntos, te va dando puntos de prestigio, ¿no? Conforme vas publicando cosas. Y eso te va a ayudar en el resto de la partida. Pero claro, si resulta que llegamos al final de la partida, se resuelve el puzzle, ¿no? Se resuelve cuáles son los componentes alquímicos de cada ingrediente y tú has fallado en tu deducción, te pueden quitar puntos, ¿vale? Con lo cual, hay forma de protegerte, pero bueno, es un poquito saber en qué momento tirarte a la piscina para publicar algo. Sí, eso tiene una derivada que es que los jugadores, muchos se apoyan, dicen, oye, si este ha llegado tan pronto a esto, venga, voy a tomarlo como verdad. Tú lo asumes como verdad, te construyes toda una teoría y cuando te das cuenta de que has fallado, se te viene el mundo abajo y la cabeza, si ya de normal te explota, con eso ya te revienta. Pero hay una parte brillante del juego que es que tú mismo te puedes refutar un trabajo anterior. Exacto. Y otra de las acciones es refutar una teoría, que no es refutar una teoría de otro jugador, sino incluso de la tuya propia. Claro, y con lo cual ganas 2 veces puntos, ¿no? Porque, claro, pierdes por un lado, pero ganas por otro. Claro.
Y porque encima la gracia... vuelto loco al todo el personal, que es magnífico. Totalmente. Porque genial. Como te puedes proteger, digamos, por un fallo, tú puedes decir, venga, yo creo que la flor es rojo positivo, o sea, azul positivo y verde negativo. Pero el verde no lo tengo tan claro, ¿vale? Entonces te proteges del verde, eso puede ser que al final de la partida no te dé punto, pero te protege. Y si después, más adelante, deduces que efectivamente te habías equivocado, puedes refutarte a ti mismo. Pero como estaba protegido por el verde, que es el único símbolo, digamos, que te has equivocado, que no era positivo, sino que era negativo, pues no pierdes puntos, sino que además encima pues vuelves a publicar de nuevo la teoría correcta y ganas más puntos. Es un poco, esa es la gracia, es una de las gracias del juego. Yo simplemente, antes de que David suelte sus comentarios, que los está guardando también ahí, dijo que los iba a hacer. Una duda que no me ha quedado clara y que imagino que sí. El tema de usar la aplicación para jugar es porque esos componentes alquímicos de cada uno de los elementos, de cada uno de los ingredientes, cambian cada partida. Exactamente, cada partida cambia. La flor no va a ser siempre rojo positivo, azul positivo, verde negativo, sino que la aplicación te lo va a ir cantando cada vez. ¿Necesitas tener una única... Quiero decir, ¿basta con tener un único teléfono o tiene que tener uno cada jugador? Puedes tener varios, porque lo que te hace la aplicación te genera un código que desde varios teléfonos puedes poner el mismo código y todo el mundo tiene la misma solución. Vale. O con uno solo te vale. De hecho, incluso el juego trae una versión manual sin app, que bueno, eso nunca lo hemos jugado de esa forma, pero bueno, tiene un tablerito en el que puedes hacer una combinación ahí medio secreta. Bueno, es un poco rollo, no lo hemos hecho, pero tiene una opción incluso de no usar la app. Pero te dice que haya un jugador que esté amargado y que haga de app. También puede ser. Que esa es la solución. Es lamentable. Eso ya lo inventó el Imperio Cobra y no funcionó. Correcto. Sí. Pues nada, ese es el juego. Básicamente en cada ronda vamos haciendo deducciones, vamos comprando ingredientes, intentando darle la poción chunga al estudiante y la buena a nosotros, y a ver de qué forma vamos descubriendo cuál es la verdad alquímica detrás de cada uno de los ingredientes. Hay dos fases del juego en el que hay una conferencia en la que se ve cuántos artículos hemos publicado y cuantos más, pues más puntos también conseguiremos, y al final de todo hay una gran exhibición en el que hacemos pociones de todo tipo, ya que sabemos cómo se hacen las pociones por fin para poder hacerlas, y también nos dan puntos extra, ¿vale? Básicamente, pues ese es el juego esencialmente. Al final se cuentan los puntos que te has conseguido por las teorías reales que se hayan publicado, y ya está. El que más puntos de prestigio haya conseguido, pues el alquimista ganador. Venga, David. Bueno, ¿qué te pasa con este juego? Mi único comentario del juego es que me parece que fue muy innovador, enlazaba el tema con la mecánica de una forma increíble, utilizaba la nueva tecnología, la app, de una manera que hacía posible el juego, pues, para no tener a tu primo aburrido durante 2 horas leyendo una tabla. Y para mí lo único, y me voy a permitir ponerme la pega que le veo, es que le hicieron muchísimas cosas muy bien, incluyendo lo de darle, digamos, todo el alma que tiene, ¿no? Lo de publicar, refutar, el becario. Sí. Pero el mecanismo de deducción, el puzzle, de verdad, excesivamente complicado. O sea, había una pista, me acuerdo cómo era aquello, las bolas blancas. Sí, es que porque hay algunas historias. Lo que tienes hay que aprender un poquito las reglas, y ahí hay un caso en el que si todos los ingredientes alquímicos, ¿no? Todos los componentes alquímicos son de distintos signos, entonces se crea una poción neutra. ¿Vale? Eso es quizá lo que tú estás diciendo, que es otra regla más, y un poco raro. Hay que entender las reglas, es complicado explicarlo. Eché 2 partidas o 3 y todas las partidas era siempre el mismo puto problema con la bola blanca de los cojones. No me enteraba de qué coño estaba haciendo y simplemente era un puto mal diseño. Un mal diseño de cómo daba las pistas y de cómo haber hecho un poquito el tema del juego lógico, porque era demasiado complicado. Entonces, es que tuvimos un par de partidas con todas las teorías mentiras, refutadas por los fallos de uno detrás de otro, por teorías falsas provocadas por errores de reglas. Es que era mucho más complicado de lo que... Bueno, o sea, era un puzzle complicado. Que pueden haber escogido un puzzle un poquito más sencillo,
con las mismas mecánicas hubiera sido quizá mejor juego, porque yo creo que ha pasado un poquito al olvido, ¿no? Yo no diría tanto, yo no lo sé, yo creo que es un juego duro, machaca cerebro, es verdad, por el tema de la complejidad que tiene las reglas de deducción, ¿no? Y que efectivamente de primeras a alguien que no esté acostumbrado a hacer este tipo de puzzles lógicos le cuesta trabajo. Estoy totalmente de acuerdo y eso es un hándicap que tiene que no es accesible. Pero una vez que digamos, pillas un poco las reglas que tienes detrás para hacer las deducciones, yo creo que es muy disfrutable, ¿eh? Vamos, el otro día aquí en casa también lo jugamos de vez en cuando y la verdad es que lo pasamos muy bien, porque es un juego que te da un reto, ¿no? Es un reto bastante interesante, bastante chulo y no sé, a mí yo lo quería traer por eso, porque es deducción pura lo que tiene detrás y porque es un juego duro, efectivamente, esto no es un Tobago ni mucho menos. Pero yo creo que es un juego muy, muy, muy disfrutable para la gente que tiene el culo pelado, ¿no? Es un poquito más... Sí. Hemos pasado del extremo del Tobago, que lo hemos vendido como juego familiar y ligero, al Alquimista, sí, que es el juego para gente que quiere deducir en serio. Y estrujarse la saliva. Es un juego que solo puedes jugar a primera hora de la mañana, que es cuando te levantas bien fresco, ¿sabes? Pero a partir de ahí te sientes como Patricio el de Bob Esponja. No cabe nada en el cerebro, ¿sabes? Bueno, simplemente por mencionar también, tienen una expansión, ¿vale? Que también ha salido en español por David, el Golem del Rey, que añade varios módulos, que le da un poquito de variabilidad al inicio, al orden de turno, a los ingredientes con el que comienza, y además le añade un puzzle adicional que es el golem, que eso ya os digo, eso sí que ya es para partirse la cabeza del todo, porque ya es que entonces tienes que intentar deducir qué ingrediente es grande o pequeño, el efecto que tiene sobre el golem, y eso ya es locurón. Yo creo que eso no es necesario para nada en el juego. El juego básico te da bastante. Quizá la expansión, algunos de los módulos también, porque le da un poquito de variabilidad si la juegas bastante. Y ya si te quieres estrujar la cabeza del todo, pues bueno, le metes el golem. Pero bueno, que yo creo que el juego base de por sí es bastante asequible. Vamos, asequible. Entenderme, que es bastante completo como para jugarlo. Si alguien quiere un reto de deducción pues con todas las letras, Alquimista, está claro. Muy bien. Venga, ¿quién va ahora? David. Bueno, pues va David. Cierro yo y bueno, la verdad es que para alegría de Joaquín vuelve a ser un juego que no es un puzzle, creo yo, sino que no es un juego competitivo deductivo, en este caso de otro de los que hemos comentado, de otro de los tipos de los juegos que hemos comentado previamente. El juego que traigo es el de Letters from Whitechapel, ¿no? Que traducido al castellano, la versión castellana, supongo que serán cartas de Whitechapel. Juego de 2011, de nuevo ambientado, antes os he hablado de Mr. Jack, de nuevo es un juego sobre Jack el Destripador. Es un juego de 2 a 6 jugadores, pero obviamente directamente no te engañes, dicen que esto es mejor a 2, pero esto es un juego realmente en el que o un equipo de jugadores o un jugador lo que lleva son los policías que intentan atrapar a Jack el Destripador, que va a cometer una serie de asesinatos en Londres. El juego, para lo que no conozcáis, pues bueno, es un juego que Si puedo hacer simplemente un pequeño inciso por terminar de situar a los oyentes, lo publicó en español de Beer y el título es Sombra sobre Londres, o sea, no tiene nada que ver. Fíjate. No tiene nada que ver con el título original, pero es Sombra sobre Londres, el título del juego de Beer, ¿no? De la traducción. Pues el mecanismo es un poco de atrapar el ratón y el gato, pero tiene para mí un fuerte componente de deducción. La idea es que se van a jugar en 5 noches. En cada noche, ya que el Destripador
mata a una mujer, comete un asesinato. En una de las noches comete 2 asesinatos, mueren 2 mujeres. Y digamos que en ese turno de esa noche, pues digámoslo, comienza con que la policía está desplegada por las calles de Londres y intentan atrapar a Jack el Destripador, que tiene que volver a su guarida. Porque tiene pues un número de turnos, un número de horas para volver a su guarida. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, el mapa, el tablero, pues es un mapa precioso de las calles, pues, bueno, no sé si será un realista, pues un mapa de una ciudad, donde, pues, tiene unas posiciones numeradas por donde se puede mover Jack el Destripador y los policías. Y básicamente los policías, cuando pasan por un lugar donde ha cruzado Jack, pues reciben una pista de que por ahí ha cruzado, ¿no? Por ahí ha pasado. Entonces tú tienes un montón, hay varios policías, son 5 peones de policía, y entonces pues puedes ir por así casi que siguiendo el rastro por donde va pasando. Tú sabes que el movimiento de Jack es limitado y puedes intentar ir cazándole como el juego del ratón y el gato. Lo que ocurre es que Jack el Destripador es escurridizo, porque a veces rompe las reglas. A veces se monta en coches a caballo y puede moverse más rápido, o a veces pues se escabulle dentro de los digamos callejuelas de una manzana grande y aparece en un lugar muy alejado de la última vez donde obtuviste una pista. Tiene una mecánica con esos movimientos especiales de Jack que lo que hacen realmente es que realmente es, por no decir es imposible, capturar a Jack en la primera noche. Porque Jack, digamos que como empieza el juego, es que hay unas posibles peones de localizaciones donde están las mujeres a lo largo que están distribuidas por la ciudad, y Jack escoge a cuál mata. Y después él ha apuntado en un papel dónde está su guarida, en qué lugar del mapa está su guarida, que lo escoge. Y tiene que volver a su guarida. Cuando llega a la guarida en la noche dice al policía, ya no me puedes capturar, he vuelto a mi guarida. Lo que ocurre es que es imposible que lo capture, pero el policía en la segunda noche, digamos, ya tiene más información, porque sabe dónde mató a la primera víctima y cuánto tardó Jack en volver a su guarida. Y en la segunda noche se repite el proceso. Hay un segundo asesinato, hay un intento de capturarlo, vas siguiendo el rastro, se te escapa probablemente porque utilice alguna argucia, pero vuelves a tener información de dónde cometió el asesinato, qué dirección intentó, no qué callejuelas, qué dirección tomó para huir y cuándo te avisó que ya había llegado a su guarida, ¿no? Porque esta idea es que el juego te va llevando a esa última noche donde el policía lo que realmente tiene que saber es en qué barrio, dónde está más o menos la guarida de Jack. Porque puede, por la posición de sus policías, hacer que sea imposible que llegue a la guarida. Entonces realmente es un juego de ratón y el gato, pero con un componente donde a través de toda esa información que le va dando Jack de dónde ha cometido los asesinatos y por dónde se ha ido escapando cada una de las noches, y también qué rastro ha ido dejando, porque el policía va siguiendo los rastros, va encontrando las pistas, aunque vaya por detrás de Jack. El policía pueda deducir dónde es y pueda con su policía, con sus hombres, evitar que Jack llegue a su casa, que es la forma que tiene, una de las principales formas que tiene de ganar. La otra es realmente acabar encima de Jack, digamos, que puedes capturarlo. Pero si no lo puedes capturar, también lo consigues, digamos, evitando que llegue a su guarida al final de la noche. Que muchas veces lo que ocurre es que al final si tiene claro el policía dónde está, ocurre una de las dos cosas porque, digamos, acota tanto el cerco que no se puede, que no hay forma de escapar. Es un juego también bastante quemacerebro, es bastante agobiante cuando eres Jack. Bastante agobiante cuando eres la policía. Siempre que eres Jack crees que te van a pillar en la primera noche. No hay forma, la policía te encuentra la pista, te sigue,
tienes 5 policías que te van cerrando donde tú quieres llegar, parece que es imposible escaparte y al final te escapas. Y cuando eres policía siempre tienes la sensación de que no tienes ni idea de dónde está Jack ni a dónde va. Es de estos juegos que da igual en qué lado estés, parece que estás completamente perdido. Pero mágicamente, cuando le vas cogiendo la dinámica al juego, te vas introduciendo en la partida, ya te va, como policía te empiezas a dar cuenta de dónde puede estar la guarida, como ya te empiezas a dar cuenta que más te vale que empieces a dar, digamos por así decirlo, rodeos para confundir al policía, o si no le vas a llevar a la puerta de tu casa, y toma una nueva dimensión que se disfruta mucho. Yo por supuesto lo recomiendo sobre todo a dos. Yo no, a ver, pues se puede jugar hay reglas para jugar con múltiples personas donde vas por equipo y que cada uno mueve su policía, pero yo no le veo sentido, porque realmente los policías tienen que moverse como un único, digamos, como una única cabeza, como un único cerebro, para hacer una estrategia que pueda realmente capturar a Jack, hacer una red, no ir cortando todos los caminos para poder ¿no? cercar al asesino. Y si juegas en equipo, al final tiene que haber una mente colmena, porque tiene que haber una estrategia única. Así que yo creo que esto se disfruta realmente pues como Scotland Yard contra Jack, y es verdaderamente tenso y un juego, además la producción a mí me encanta, el mapa es precioso. Y lo único es que el tipo de letra es suficientemente pequeño para que te tengas que comprar unas gafas progresivas para poder ver los números, ¿no? que indican dónde has pasado. Porque como todo buen juego de deducción te dan un papel. Tienes que tener, como policía tienes que tener, y como Jack, tienes que tener un papel para ir apuntando por dónde has pasado tú, para ir a dar las pistas, para poder tener una noción, y incluso como policía también tiene un papel para apuntar cosas, porque es que si no tienes una hoja de ayuda con el mapita, con los números en PT6, sería imposible resolver el caso. Y nada, este es mi juego. Creo que es diferente de los demás, en el que, bueno, pero sigue siendo deducción. Las pistas en este caso son un poquito más tangenciales, porque ya digo, viene de la evolución de la repetición de los asesinatos en esos 4 turnos, y quizás un poco largo, pero recomendable en cualquier caso. Hasta aquí llegado. Muy bien. Una variante sobre Londres. Sí, es una variante del Scotland Yard, una evolución de esos juegos de ratón y gato, que bueno, ya el Mr. Jack era parecido, pero era más ligero. Era un juego más sencillo. ¿Pero ese era también 1 contra 1, digamos? Sí, ese era 1 contra 1. Es un juego para 2. Sacaron, al principio salió una versión un poquito más grande, luego lo sacaron otro más pequeño, no sé si era Mr. Jack Pocket, creo que lo llamaron. Pero sí, era la misma idea de ratón y gato, y este iba con unos tokens en vez de... No tenías que anotar y no tenías tanto papel, pero es cierto que no tenía ese componente que dice David de cuántos turnos has tardado en llegar a tu guarida. Es la vuelta de tuerca, es la repetición lo que entra, digamos, la dimensión de deducción, digamos, más profunda. La otra es más de ratón y el gato. Uh-huh. Y el papel es para apuntar justamente lo que ha pasado entre noches, porque durante la noche pues tiene un sistema de ficha donde tú vas marcando con una ficha amarilla redondita las pistas que has ido contenido. Además es precioso porque tú ves cuál ha sido se ve perfectamente en la secuencia de fichas cuál ha sido el camino de escape de Jack. Tú lo ves. Pero necesitas después poder tomar notas y apuntarlo para que la siguiente noche todas esas fichas se quitan. Claro. Entonces es para poder tener esa memoria en lo que necesitas, pues tomar notas, tomar notas. Tu pizarra o tu corcho, ¿no? Porque es que si no te acuerdas de lo que ocurrió de una noche a otra. Muy recomendable, muy temático y también bastante tenso al ser eso, la lucha entre dos personas, bastante tenso en ese aspecto. Pues muy bien, pues nada, 3 juegos muy distintos todos ellos. Y nada, yo creo que ha quedado bastante... Creía que David iba a hablar del Cryptid y ya nos íbamos a pelear otra vez, pero no, veo que ha tenido buen criterio y ha sacado un juego bueno. Verdad, menos mal, porque a mí el Cryptid tampoco es que... No, es un tobago mal hecho, es un tobago, pero en vez de tener cartas, cada uno tenemos nuestro librito. ¿Qué tontería me estás contando? Totalmente.
Bueno, pues yo creo que lo mejor es que pasemos de ronda y sí, cortinilla que sección... Eso es, que David me devuelva la cera que le he dado yo ahora. Mete ahí esa cortinilla. Vamos ahí. Pues nada, Joaquín, es tu oportunidad para redimirte o terminar de que te echemos del podcast, así que nada. A ver, hoy traigo 4 juegos y un culo codo, y el culo codo os lo voy a dejar que vosotros me lo resolváis. El primero de los juegos que tengo es el que peor nota tiene la BGG, pero sin duda con el que más risas te echas. Es Viva el Rey. Viva el Rey lo publicó hace unos años Edge en español. El autor es Stefano Luperto y es un juego... No diría roles ocultos, pero sí es cierto que tú favoreces a tus criados. El rey ha muerto, hay que nombrar nuevo rey, y entonces vas escalando en posiciones dentro del palacio. Tú vas subiendo cada uno de los peones que están desde las cocinas hasta la sala real, y cuando llega el momento de elegir un rey, pues se vota. Si quieres que sea o quieres que no sea. Solo tienes un número limitado de síes, tienes un montón de noes. ¿Dónde está la deducción? En saber dónde están votando los demás. A qué personajes están votando los demás. Están subiendo para a la hora de llegar a la votación matarlos o dejarles que lleguen. Tú no quieres que el otro se lleve... Porque al final te llevas puntos en función de las posiciones dentro de la escala jerárquica. Es como un Kremlin, pero en corto. Te vas cargando a la gente, antes ahorrándote discusiones y morralla que te alarga el juego. Otro juego también que hay que mencionar porque ha tenido un éxito tremendo es el Codenames y sus numerosas versiones. A mí no me gusta especialmente, la que medianamente me entretiene es la de imágenes porque los dibujitos son chulos y siempre da un poquito más de pie a la inventiva de cada cual. Pero es precisamente eso, por equipos, mediante una única palabra, tenemos que ir averiguando cuáles son las cartas que están dispuestas frente a nosotros que guardan relación con esa palabra que hemos dicho. Según la posición en la que estén, tenemos que hacer que coincidan con una posición determinada en una carta clave que solo ven los líderes de cada uno de los dos equipos. Entonces, bueno, deducción, ¿vas ganando más información cada vez? Sí. La primera vez arriesgas poco porque cada carta que se revela y es del contrario le estás dando puntos al contrario y te cortan a ti el turno. Y cada vez que se va diciendo una nueva palabra vas diciendo no puede ser esta porque entonces el turno pasado no hubiera dicho esta otra y entonces vas poco a poco aumentando en tus posibilidades de acertar. Codenames, yo creo que hay Codenames casi de cualquier ambientación y de cualquier tipo. Creo que hay un Codenames Disney y todo, y un Codenames World of Warcraft. Sí, es exagerado. Hablando de juegos que también tienen infinidad de versiones, tengo que mencionar el Love Letter. El Love Letter viene como juegos de deducción y este es mi culo codo. Es un juego de deducción. Yo tiendo a pensar que no mucha, pero es cierto que la hay en la misma medida que en todos los juegos, hasta en el Twilight Struggle, hay deducción de ¿le habrá salido ya la carta de puntuación? ¿Por qué está metiendo tanta gente en Oriente Medio? Pues esto es un poco igual. Tú sabes, hay un número de cartas limitado, son muy pocas, tú sabes cuál es el número de veces que se repite cada carta y puedes medio imaginar qué carta tienen los demás en función de la que han ido tirando. Pero no es que vayas consiguiendo, tú no tienes nada que hacer para ir consiguiendo cada vez más información, sino que es un poco más de bluff, de faroleo o de push your luck quizá, que propiamente de deducción. Entonces este es el que dejo a vuestro criterio si lo dejamos dentro del episodio o... Venga David, aprovecha y véngate. Love Letter. No, deducción. Yo no lo sé, tío. Yo creo que sí. A mí, venga, sí. Tú sí. Y es que yo creo que no, en el sentido de que no es más que deducción de cualquier otro juego, de tratar de adivinar qué va a hacer el otro. Hasta en el Brass. El Brass es un juego de deducción porque vas a tratar de averiguar si va a tirar vías hacia un sitio o hacia otro. ¿Va a poner algodonera o va a poner...? Pero es que entonces... ¿cómo te explico esto? El Love Letter solo tiene eso. El Brass tiene otras cosas. Entonces es de deducción porque solo tiene deducción.
Suerte y deducción. Es suerte. Yo es que lo veo más un juego de... Claro, pero tiene tu deducción y si consigue... por eso digo, es deducción porque no tiene otra cosa. Es lo que hay. Lo que hay que hacer en el juego es eso. Para mí, deducción. No sé, a mí me parece más un push your luck. Tienes 2 cartas, eliges cuál tirar. Cierto que puedes tratar de domar un poco esa suerte, pero la deducción que hay es menor que el push your luck. Sin entretenernos más. Hemos hablado del Hanabi, tenemos que hablar del Fallen Angels. Fallen Angels es un juego de 2018, salió como en Print and Play en uno de estos concursos de la BGG que hace continuamente de desarrollo de juegos. Este era un juego de 54 cartas. ¿Por qué digo que se parece? Porque efectivamente tú tienes una mano de cartas, las cartas son doble cara. Tienes una información vista por ti que es más reducida que la información que tienen los jugadores que están contigo por el reverso de las cartas. Lo señalo porque es una edición preciosa de Sideroom Games que probablemente sea editada en breve en español por Melmac, porque están sacando en español todos los juegos que ha hecho esta gente. Han cogido fotos de 1920 de la policía de Sydney en Australia y han cogido las fotos de los sospechosos, la mugshot, la foto de los detenidos, y entonces estás jugando con esas fotos y estás viendo a los criminales verdaderamente con fotos de la época. Tienes unas cuantas cartas de confidentes que te pueden dar información y es una manera también de ampliar la información que recibes, no solo como el Hanabi la que te dan los jugadores. Y es un juego pues igual entretenido de resolver un puzzle cambiante, pero simplemente por el hecho de que hay 54 cartas que van dándole mucha rejugabilidad al juego. Y como destacado de hoy, de todos los que he puesto, por hablar de la deducción en otro aspecto diferente, es un poco... Es otro juego de ratón y gato, pero es un juego de ratón y gato que sí acepta el juego en equipos, sí acepta el multijugador más que el uno contra uno, que es el Sonar Family. El Sonar Family es la versión reducida del Capitán Sonar, que es un juego que brilla a 8 jugadores. El Sonar Family es más corto y además está pensado para 4 jugadores. Es la caza del octubre rojo. Un submarino contra otro submarino. Hay 2 personas en cada tripulación. Uno de ellos es el capitán y es el que va moviendo y dice en voz alta hacia dónde se mueve. Y el otro es su oficial de comunicaciones, el espía, que es el que escucha lo que va diciendo el otro capitán y va trazando su recorrido en un tablero cuadriculado, punto a punto. Entonces, cuando va diciendo que va al norte, pues él marca 3 rayas. Hay islas que van limitando el movimiento, entonces él trata de encajar dónde está el submarino en ese momento. Hay ciertos puntos que se revela la información, que es cuando el submarino emerge para recuperarse de los daños. Entonces ahí te dice el sitio donde ha emergido, bueno, el sector, no exactamente el punto en el que está. Y luego pues tienes muchas medidas para tratar de averiguar. Le lanzas sonar, entonces te dice, le preguntas en qué sector está, porque la cuadrícula está dividida pues en filas y en columnas como en hundir la flota, pero además en 9 cuadrantes. Te puede decir ciertas 2 de las 3 informaciones. Te puede decir la columna y la fila en la que está o el sector. Entonces te puede decir que está en la primera fila pero en el 9º sector. Tú dices, vale, el 9º son las filas de abajo, no me estás dando información. Pero poco a poco, conforme continúa esa carrera, vas limitando. Vas viendo dónde él ha emergido. Vas viendo dónde le has dicho tú que podía estar y que te ha apuntado. Y además vas viendo las islas que están hasta que ya encaja un sitio. Y cuando crees que tienes la trayectoria localizada es cuando vas, le persigues y le sueltas torpedos. Entonces es muy divertido porque hay persecución y porque hay explosiones. Y entonces es una carrera y explosiones es un +1. Claro, entonces deduces, sí, pero deduces para decir, soy más listo que tú. No, deduzco para ir a reventarte y que duermas con los peces. Y es un juego muy divertido. ¿Es la flota vitaminada? Sí, es un hundir la flota y Mr. Jack, vamos, y Scotland Yard 2 en 1. Es un juego, ya digo, muy divertido, diseñado por Roberto Fraga y Joan Lemonnier, publicado por Matagot. Creo que en España lo distribuye Asmodee. Y yo lo encontraba en español, es fácil. Esta vez, si os dais cuenta, he decidido recomendar juegos relativamente fáciles de encontrar porque me di cuenta que en los especiales de
de fillers al cubo, me ponía a recomendar cosas interesantes pero difíciles de conseguir. Y nada, aquí lo importante es que juguemos y que se puedan comprar los juegos. Así que estos 4 de hoy todavía están en tiendas, son fáciles de conseguir. Bueno, el Fallen Angels un poquito menos, habrá que esperar a que llegue, pero llegará. Y esta es mi recomendación por hoy a la espera de pasar a los Accessit, que traigo uno siguiendo mi línea. Yo siempre os traigo crema de la crema y hoy os traigo chusta de la que tenéis que huir como de la peste. Hoy para la sección de Accessit traigo uno con un 2,6 en la BGG. Así que venga. Dios santo. Cortinilla. A tope. Bueno, la sección de Accessit, yo antes que nada, esto hay que decirlo porque salió el nombre en la primera ronda y no lo hemos comentado suficiente, que es que el incómodos invitados es lo que el Cluedo debió ser, y este es un juego en español además, con mucho éxito, ha tenido muchísimo éxito y es un juego de deducción, un Cluedo vitaminado, llámalo como quiera. Pero es el Cluedo bien hecho. Totalmente recomendable. El Cluedo bien hecho. Y además está bien hecho por una única razón, que es lo que el Cluedo, por lo que el Cluedo no tenía sentido. El Cluedo es, ha muerto alguien, vale, ¿quién? No lo sé. ¿Dónde? No lo sé. Bueno, ¿y cómo ha muerto? Ya me lo dirás tú. Entonces, ¿qué coño hago yo dentro de una casa buscando? Entonces, es que no tiene sentido el Cluedo para empezar. El incómodos invitados, sí. Hay un muerto y te dice dónde. Y tú ahora buscas quién fue y cómo. ¿Y por qué cómo? Porque, ¿qué? ¿Que no eres capaz de distinguir si ha sido ahorcado o apuñalado? Sí. Pero no sabes si ha sido ahorcado con una cuerda o con una manguera de goma. Ah, ha sido envenenado, sí, pero con matarratas o con fertilizante. Bueno, ya no está tan claro. Y entonces, eso es lo que le da el punto de realidad y hace que el juego verdaderamente tenga plausibilidad, y además la mecánica de conseguir información y de dar información sí hace que sea más un juego que un puzzle. Es decir, tú eliges qué información das a los demás, tú te quedas las cartas buenas y le das al otro lo que quieres que sepa. Entonces ese control de la información y ese objetivo claro que está y que es más razonable, lo convierte en un juego totalmente recomendable. Sí, además muy rejugable, porque bueno, es un sistema con un montonazo de cartas. El setup es un poco rollo porque tienes que buscar las cartas concretas que te toca del escenario, pero incluso con distintos niveles de dificultad, que si incluso pueden aparecer cómplices más de un asesino, tienes que buscar la motivación de ellos, en fin. Bueno, el juego es muy divertido, muy accesible, party, pueden jugar mucha gente y nada, yo no lo puedo recomendar más, ¿no? Y además, es decir, un poquito enlazando con lo de antes, se puede jugar a distintos niveles y además la forma de dar las pistas, las formas que tienen las cartas, el material que se ha utilizado, la iconografía, la hoja de ayuda, te lo facilita todo. Pero sobre todo si imprimen la hoja bien grande. En A4. Sí, por favor, el GT12. Es el único caso en el que la Comic Sans está justificada. Y ya con esto nuestros oyentes... Por culpa de este juego se han tenido que comprar varias gafas en este podcast. True story. Aquí saco las mías, que no me las he puesto, ¿vale? Porque para veros a vosotros no necesito Technicolor. Oye, pues te quedan bien, ¿eh? Se lo diré a tu óptica, sea quien sea. Es un podcast muy endogámico, diseño, ¿eh? Hasta con las gafas. Pero bueno, volviendo al tema de los Accessit, el Misterios de Pekín. Cierto, lo conozco, igual de Mattel. Era malísimo, pero bueno, era un Cluedo en Pekín, pero tenía algunas cosas, como que las pistas te venían en una tarjeta que tú no leías el texto porque tenía como un fondo así de manchas rojas y blancas y demás, y le tenías que poner una cartulinita roja y entonces la leías. Claro, había un texto que venía al revés, información, entonces le tenías que poner un espejito absolutamente innecesario, sí, que podrías haberlo resuelto con una carta boca abajo y tú la lees con cuidadito, pero bueno, ahí queda la sobreproducción de la época, un juego absolutamente innecesario,
pero que cuando éramos jóvenes, pues... Tenía todo el cromo del mundo, era genial. Tenía mucho cromo, Claro que sí. mucho cromo. Pero bueno, no nos vayamos a Falomir y sus derivados. No, eso era de Mattel. No, por favor. Pues por seguir en todo lo alto, o sea, tú has sacado el Misterios de Pekín, veo la apuesta y la subo a, no era 2,6, es 2,3 en la BGG, publicado por Mattel, autor desconocido. Claro, es que nosotros ya tenemos una edad y cualquier oyente que tengamos que sea relativamente joven, cuando escucha el apellido Olsen, lo primero que piensa es en Elizabeth y en Bruja Escarlata. Pero joven a que nos escuchas, pequeño jugón que estás empezando tu colección de juegos ahora y buscas cosas en las que merezca la pena gastarte el dinero. Hubo un tiempo en el que decir Olsen era precedido inevitablemente de la palabra mellizas. Las mellizas Olsen, Mary Kate y Ashley, tienen un juego de mesa que se llama Mary Kate and Ashley Friendship Connection. ¡No! Sí, señor. Peso 1, edad a partir de 7. Yo no le dejaría a mi hija de 8 años acercarse a este juego, aunque sea a partir de 7. Es un juego de deducción. ¿Por qué? Tú tiras un dado, te mueves en una casilla, levantas una tarjeta porque las propias mellizas Mary Kate y Ashley te hacen una pregunta. Como, ¿tienes un ticket gratis? ¿Qué prefieres que sea? ¿Para una entrada de cine? ¿Para el museo? ¿Para el zoo? ¿Para una semana en Europa? Y entonces tú eliges y escribes en una tarjetita tu respuesta. Y tus amigas tratan de averiguar qué respuesta es la que has elegido. La que acierta tendrá uno de los artículos de amistad de las mellizas Olsen, que puede ser su CD, su diario secreto, y así hasta su que tienes 5. Tarjetita con lo que se hacía unas filitas que olían muy bien. Y el último es el portátil. Cuando consigues llegar al 6º, que es tener el portátil de las mellizas, has ganado la partida. Entonces, es maravilloso en lo cutre que era el merchandising en la época, que ahora creemos que se saca juego de cualquier licencia, que ahora se empasta el tema de Tulu a cualquier juego mediocre con tal de vender más. Pues señores, señoras, siempre hubo épocas peores y el pasado no es tan bonito como lo recordamos. Los 80 y los 90 fueron una época dura. Sí, los de Pekín era olvidable, ya eso ya... No, esto es para huir como de la peste, o sea, ni lo busquéis. Seguro que de segunda mano tiene buen precio, claro, porque la gente que todavía lo tiene por casa está deseando deshacerse de él. Si te piden un pavo, tú le ofreces medio y te lo dan. O sea, no os dejéis engañar. Para pira de juegos, han salido uno. Luego ha habido ediciones nuevas, ahora ya las había hasta con teléfono, que era como el juego este de Cory al que jugaba Lisa Simpson, pues... David, ¿algún accesit? Yo no tengo ninguno, me queda muerto. Esto yo creo que ha quedado alto, ¿eh? Yo que pretendía que mejoraras tú, que cerraras salvándonos el honor después del Misterio de Pekín y el Mary Kate and Ashley Friendship Connection. No, la veis. Esto yo creo que ha sido un digno final. Oye, y... Matador. Bueno, yo eso no lo puedo mejorar. ¿Comentaste lo del Watson and Holmes? ¿Ese lo comentaste antes? No hemos hablado del 221B, el Watson and Holmes, vale. Que también es de autor español, es de Jesús Torres. Vale. También ha tenido edición internacional. Pues, y es igual. Sí, que recientemente tuvo una segunda edición. Es un juego que está limitado por el número de casos, pero tiene una mecánica. Es un detective asesor con un movimiento sobre las localizaciones, con una competición por obtener pistas en esos sitios, una especie de colocación de trabajadores que le añade una capa interesante al juego y que bueno, para los aficionados de ese universo, pues yo creo que es una buena elección, además de producto nacional. Así lo tenéis de mi acceso por borraros la imagen de las gemelas. Gracias, Pablo. Están en negociaciones por sacar más casos, porque como tú dices, creo que la caja es de 5 casos. 10 casos, la anterior creo que tenía 10 y el caso 0, ¿eh? Y además tenía narración en audio y todo, o sea, es decir, que había cosas que estaba bien producido para el juego. Estaba curioso. Sí, yo sé que quieren sacar más casos en una expansión. Lo que pasa es que, bueno, la primera edición y la segunda cambiaba el diseño. Sí. Y entre las cosas que estaban negociando, no sé, supongo que no será muy determinante, que será más determinante, pues eso, el pulso del
del mundo lúdico, sé que estaba a sacarla en los casos nuevos, pero en una edición que fuera también más o menos compatible con la edición. Bueno, da igual, porque realmente cada misión tiene su propio paquete de cartas y su propio... Es decir, quitando las fichas comunes, que como si pones un peón cualquiera para marcar dónde has ido, ¿no? Es fácil que sean compatibles ambas versiones, pero bueno, es un producto patrio y que la verdad que la franquicia Sherlock Holmes y todas sus combinaciones y Mycroft y bla 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 ha dado mucho juego en el panorama nacional. Había otro juego para 2 español que era el Mycroft y Sherlock, sí, pero que no lo conozco y puede que esté hablando y no tenga nada que ver con la deducción. Bueno, lo dejaremos para otro programa ya. Eso es. Perfecto. De puntos, como especial recuperación de puntos familiares. Muy bien, pues nada, simplemente ya despedirnos por fin, recordando nuestras fórmulas de contacto. Podéis contactar con nosotros por correo en 3alcubo@tecnologería.com, en el formulario de asjm.es, en Twitter nos tenéis como @sjm_es o en @tecnologería. Y bueno, en el grupo de Telegram, en YouTube, comentarios, donde queráis nos podéis encontrar y aquí estaremos echando unas partidas y averiguando a ver a qué jugamos en lo próximo. Ese es el mejor juego de deducción. Deducir a qué vamos a jugar después. Deducir cuál será. ¿A qué no? ¿Cuándo vamos a jugar? Eso es cuándo y dónde. ¿O dónde? ¿Y cuál será el próximo 18XX al que jugaremos? Ahí está. Muy bien. Adiós, Muy señores. Bien. Adiós.